Lo que realmente considero éxito para mí es, ¿qué es eso que estás haciendo que te genera realmente paz, que no genera arrepentimiento y que en realidad tú dices, estaría dispuesto a dedicarme por el resto de mi vida a esto? Y ahí estás en éxito. Creo que detrás de la riqueza o detrás de la buena riqueza hay un desarrollo personal. Porque hay una persona que se ha desarrollado, que ha tenido que pasar, un poco como tu historia, ha tenido que pasar por crisis, ha tenido que superar el miedo, ha tenido que superar límites mentales. Yo creo que el límite financiero de una persona son sus propios límites mentales. Vengo del campo, me crié con mis abuelos, vengo de la pobreza absoluta, he pasado por un montón de cosas, pasé por violencia, depresión, intentar quitarme la vida, sin padre toda mi vida, etc. O sea, contar a mi película y yo digo, joder, ¿cómo es posible que haya pasado por todo esto y ahora mismo esté viviendo la vida que muchos soñarían, que han nacido en una situación ya buena y nunca lo han logrado? La pregunta que yo te hago es, ¿cómo se gana dinero? Muy fácil. Hacer dinero es muy fácil. Muy fácil. Es simple, mira, hacer dinero es... Hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo, Jeff Mosey, empresario, inversor y speaker internacional con más de 15 años de experiencia en el mundo del trading y las inversiones. Jeff es el fundador del Club de Élite para Inversionistas, una aceleradora que ha transformado la vida a cientos de traders y emprendedores, gestionando millones de euros en fondos de inversión. Además es cofundador de El Antídoto Eres Tú, uno de los eventos de emprendedores más grandes en habla hispana, con una trayectoria dedicada a formar a cientos de personas en su camino hacia la libertad financiera y personal para invertir, emprender y desarrollarnos con inteligencia, con visión y construir un futuro de verdadera abundancia. Prepárate porque lo que vas a escuchar va a cambiar por completo tu relación con el dinero y abrirte a un nuevo nivel de resultados. Jeff, bienvenido a Manifestadores. La verdad que es un gran placer, un gran honor. Te considero un gran referente. Hace años que te conozco. Siempre me has parecido una persona muy auténtica. De hecho, hay una frase que dijiste que a veces suelo repetir en mis seminarios. Es la frase que te oí escuchar en un antídoto de los que fui. Tú eres un miembro de Antídoto, de este movimiento, de estos congresos que se hacen en Madrid de crecimiento personal, y dijiste una frase que me marcó. A mí me marcó un antes y un después, que es: hacer dinero es muy fácil. Y desde entonces me he autoadjudicado esa frase porque me encanta. Y tenía muchas ganas de traerte aquí a este podcast. Este podcast se llama Manifestadores. Habla de personas que han experimentado un éxito en sus vidas, que han tenido algún tipo de éxito. Para mí, éxito es pasar del punto A al punto B. Y esto es algo que todos nosotros hemos hecho, pero hay personas que lo hacen con más facilidad o con más dificultades, pero lo han conseguido, ¿no? Y para mí tú eres un gran referente en cuanto a un manifestador. Así que, te doy la bienvenida al podcast Manifestadores. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Y en primer lugar, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti el éxito y qué es para ti la manifestación del éxito? Después de muchos años como de autodescubrimiento y de fallar mucho y de perder mucho dinero y de quebrar negocios y de terminar relaciones y de romper familia, de todo, o sea, de fracasar muchas veces en mi vida, tenía la idea completamente errónea y equivocada de que éxito era poder, lograr ganar mucho dinero, lograr tener la familia perfecta, la pareja perfecta, ¿sabes? Es como ser el modelo público perfecto para el mundo. Pero después de haber tenido dinero, haber tenido ya como estabilidad en mi familia, haber logrado éxito en empresas, en mis inversiones y demás, tener reconocimiento público y darme cuenta que todo es una farsa y que al final todo eso que tú obtienes es como alimentar un poco el personaje, alimentar un poco tu ego, y finalmente no te construye nada internamente, ¿sabes? Es una proyección de lo que hay internamente, pero lo que realmente considero éxito para mí es, ¿qué es eso que estás haciendo que te genera realmente paz, que no genera arrepentimiento y que en realidad tú dices, estaría dispuesto a dedicarme por el resto de mi vida a esto? Y ahí estás en éxito. O sea, no me importa qué estés haciendo, incluso qué resultados tengas ahora mismo, pero si te genera paz, ya vives en éxito, porque éxito es como lograr vivir en esa presencia y sentirte pleno y sentirte en paz con lo que estás haciendo, porque de ahí los resultados van a ser brutales independientemente de lo que hagas. Es una consecuencia.
Siempre el resultado del dinero va a ser una consecuencia de cómo tú te sientes y de cómo tú expresas eso y te expandes. Los resultados con la familia van a ser una consecuencia de qué tan en paz estás contigo y cómo les das ese amor a esas personas y se sostiene a esas personas. Los resultados en tu empresa igual. Es qué tan estable estás internamente, cómo tomas decisiones a nivel emocional, cómo tomas decisiones lógicas, cómo tienes ese autodominio. Y no puedes tener un autodominio si no estás en paz contigo, porque siempre las emociones te van a derribar, siempre vas a tomar decisiones que solamente van a afectar a todo el mundo, creyendo que es el mundo el que está en contra tuya, cuando tú eres el mismo que te está saboteando una y otra vez y destruyendo tu propio invento. Entonces, mucha gente se autodestruye, se autosacrifica, incluso destruye su propia familia o destruye sus propios proyectos, buscando el éxito cuando se le olvida que lo único que tenía que buscar era su paz interior y lo único que tenía que buscar era sentirse bien con él mismo, no arrepentirse de nada. Esto para mí es una forma diferente mía de verlo. Interesante, porque una vez hablé con una persona que tenía mucho dinero y me dijo algo que fue uno de los primeros clics que tuve en mi vida, que esa persona me dijo: Jorge, no te imaginas, desde que soy espiritual y que vivo una vida más en paz, más conectada, más armoniosa, dice, mis negocios se han multiplicado y se han triplicado. Yo no lo entendía. En mi mente racional, en mi mente de matemáticas, no digo, pero a ver, ¿qué sentido, o sea, qué relación tiene la espiritualidad con los negocios? Y esa es la pregunta que me gustaría hacerte. La espiritualidad la han marketizado tanto que la convirtieron en un producto y eso es muy jodido, porque lo que ha pasado es que convirtieron a la gente en un esclavo de búsqueda de la espiritualidad. Entonces ya no buscan la paz, que es lo que entre comillas no deberías buscar, sino encontrar, sino el tema es que persigues la espiritualidad como creyendo que a través de la espiritualidad te va a ir bien en la vida. ¿Me hago entender? Entonces buscas el dinero a través de la espiritualidad, buscas la buena relación a través de la espiritualidad, buscas todo a través de la espiritualidad, pero porque te vendieron una idea errónea, o al menos desde mi punto de vista, de lo que es supuestamente espiritualidad. Entonces el New Age y todas estas cosas nuevas te han vendido que la espiritualidad es modo zen todo el tiempo, ay, súper tranquilito, solo meditación, es que yo no puedo decir una mala palabra, es que yo no puedo ser yo porque eso no es espiritual, es que yo no puedo incluso un día, yo qué sé, quejarme porque eso tampoco es espiritual, ¿sabes? Es como te vendieron la falsa idea de la espiritualidad como si la espiritualidad fuese solo globitos de colores y rosas y cositas dulces por todo lado y perfección. La perfección sí es parte de la espiritualidad, pero te vendieron la espiritualidad falsa, te vendieron la luz. Es como, ¿sabes? Te vendieron la mitad de la película. Sí. Entonces, el problema es que la mayoría de la gente anda perdidísima y frustradísima porque no ha logrado encontrar esa luz en su espiritualidad. O sea, me hago entender, todo es espiritual. La caca del perro, este vaso, esa lámpara, todo es espiritual. Todo en esta vida es espiritual. Aquel que dice, no, es que yo soy muy espiritual. No, tú lo que tienes es un ego herido y un ego 100%. Espiritual que te está generando ahí, haciéndote daño a ti mismo y probablemente jodiendo a otros. Sí. Esa confusión lamentablemente lleva a la gente a que busque nuevamente el éxito y la riqueza a través de supuestamente la luz. ¿Se entiende? Cuando para mí, o sea, nuevamente para mí, y lo digo no porque me lo leí en un libro esta mañana, sino porque es que llevo toda mi vida, o sea, yo vengo de vivir un poco la vida, no digo en modo difícil, pero de una u otra forma sí. Vengo del campo, me crié con mis abuelos, vengo de la pobreza absoluta, he pasado por un montón de cosas, pasé por violencia, depresión, intentar quitarme la vida, sin padre toda mi vida, etc. O sea, contar a mi película y yo digo, joder, ¿cómo es posible que haya pasado por todo esto y ahora mismo esté viviendo la vida que muchos soñarían, que han nacido en una situación ya buena y nunca lo han logrado? Porque, ¿me hago entender? Porque no fue a través de la búsqueda de la luz que yo logré eso. Fue a través de atravesar la oscuridad que yo logré eso. Entonces la verdadera espiritualidad no está en buscar la luz. La verdadera espiritualidad está en aceptar, asumir y darte cuenta que la oscuridad es la otra cara de la espiritualidad. Y si tú no estás dispuesto a atravesar esa oscuridad, no estás dispuesto a atravesar tus traumas, tus miedos, a atravesar como las cosas más difíciles de ti, a entender tus antepasados y no juzgarlos, sino comenzar a verlos con los ojos de Dios, a verlos con la realidad con la que Jesús tal vez miraría a sus hermanos o con la que Dios miraría a sus hijos, y darte cuenta que hay perfección y humanidad en todo. O sea, que la parte humana del ser humano, o sea, ser humano, ser luz, humano, oscuridad.
Entonces, sí o sí, estamos en el mundo del ego, donde aquí hay muerte, hay enfermedad, hay cosas grotescas, hay cosas terribles, ¿sabes? Está toda la oscuridad. Y esa oscuridad hay tanta densidad que si tú no aprendes a asumir y aceptar esa oscuridad que está en ti también, que está en ti, que está en ti, que está en absolutamente todos los seres humanos, en ti hay un violador, en ti hay un acosador, en ti hay un ladrón, en todos hay oscuridad. Pero como hay oscuridad hay luz. Y el problema es que la gente solamente quiere buscar la luz y están entretenidos con la lámpara, ¿no? Es como la polilla que solamente se entretiene con la lámpara y cuando se da cuenta se quema porque no se dio cuenta que en realidad tenía que ir abajo, ver en la oscuridad y darse cuenta que era lo que había, ver la realidad desde otro lugar. Entonces, cuando empiezas a afrontar esas cosas difíciles que hay en ti, afrontar tu historia, comenzar a amarla, comenzar a aceptarla, comenzar a verte en el otro y comenzar a darte cuenta que en el otro solamente estás tú, que estás viendo la humanidad que está en ti, ¿sabes? Que solamente ves la gente solamente dice, no, es que yo soy muy espiritual, entonces yo no debería juntarme con esas personas que son tan poco espirituales, que hacen esas cosas, ¿sabes? Y entonces tú dices, wow, cuánto engaño y cuánto han marketizado la espiritualidad para venderte una falsedad completamente. Sí. Destruyen la sociedad a partir de eso, se destruye a sí misma, básicamente. Estoy totalmente de acuerdo y me encuentro muy acertado esta visión. Se ha vendido una espiritualidad fácil, ¿no? Como, bueno, porque en cierto punto es muy fácil ser espiritual, o sea, dejar todo el mundo de lado, todas las obligaciones y ponerme a meditar, ¿no? Porque claro, es muy fácil no hacerte responsable. En el templo, claro, o en el mundo astral todo es bonito y todo está perfecto. Ahora, en mi familia, en mi vecindario, en mis amigos, ahí es donde hay el problema, ¿no? Y mucha gente confunde espiritualidad con huir de la realidad, ¿no? Y al final no deja de ser como una droga que me tomo para evadirme de la realidad, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo y siempre digo una cosa, ¿no? La espiritualidad, contrariamente a lo que piensan las personas, no es tan bonita, sino que es todo lo contrario, es enfrentarte con tu sombra, enfrentarte es destructiva, es bastante jodido, destructiva, difícil, de hecho. Es difícil. Sí. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Y volviendo a este ejemplo de esta persona, ¿no? Que me explicaba, esta persona en este caso me hablaba de esta espiritualidad real, de esta espiritualidad de encontrar tu sombra, de trabajarte, de intentar, de darte cuenta que aún hay un trabajo que hacer, ¿no? Que aún tengo un trabajo que hacer, que no soy mi mejor versión, que siempre hay algo mejor y siempre hay un mejor escalón y que puedo mejorar como persona, como pareja, como empresario. Y esta persona me decía eso, ¿no? Me decía, desde que conecté con esta paz de la que tú me hablabas, con esta espiritualidad de la que tú me hablas, mis negocios se han multiplicado. Tú eres una persona exitosa en los negocios, eres una persona que ha ganado dinero y yo, por ejemplo, he estado durante gran parte de mi carrera en este mundo del desarrollo personal estudiando la abundancia, estudiando el dinero y por eso me encanta tenerte aquí para que nos expliques cómo tú has logrado, y me gustaría que empezásemos por el principio, vamos a empezar por el principio, de dónde sale Jeff, cuál es la historia de Jeff y cómo Jeff ha pasado del punto A, que es un punto A un punto B muy diferenciado. Ahora vives en Marbella, vives en un lugar como el que me decías que era como el Mónaco de España. Y bueno, ¿de dónde viene Jeff y cómo ha llegado hasta Marbella? Creo que soy muy afortunado. Hoy veníamos de camino con mi chica. Hoy pasó unos milagros preciosos, brutales. Los últimos días, esto me desvío un poco, pero tiene todo el sentido. Y es que esta anécdota, cuando entiendes lo que ha sucedido detrás de esto, dices, wow, increíble, todo lo que ha pasado solo para esto. Y ojito, hoy veníamos en el coche y en estos últimos días a mí me había rondado la idea. Yo siempre había rechazado la religión años antes. Yo venía de familia católica, evidentemente. Mi abuela era la que rezaba y al lado mío mientras yo dormía. Me sé muchas oraciones de memoria, porque de niño las escuchaba 1000 veces, pero yo comencé a cuestionarme y a rechazar la religión desde niño y me convertí en ateo. Luego, en estos últimos años, muchos años atrás, cuando comenzaron con mis primeras quiebres de no sé qué y procesos de transformación que me llevaron a tocar fondo, a partir de ahí empecé a descubrirme, empezó a haber una forma de verlo diferente. Entonces ya no rechazaba, decía, vale, hay algo, pero no decía es Dios, ¿sabes? Entonces me declaraba, no, es que yo ya no soy ateo, ahora soy agnóstico. Creo en las energías. El autoengaño, sí. Y cosas así. Y después, claro, que viví mis despertares con más caídas y más sombra y más rupturas y más tocar fondo y más descubrirte internamente, pérdidas de dinero grandes, o sea, muchas cosas que pasaron. En verdad ahí encontré a Dios en mí. O
sea, por fin descubrí a Dios en mí. Y bueno, empecé, estos años han sido unos años de construcción de esa relación a través de ese descubrimiento interior y de soltar este personaje, de soltar esta humanidad y entregarlo y nada. Y estos últimos días, volviendo al tema, me había pasado por la cabeza, el tema de bautizo, de bautizarme, y yo no entendía el por qué, ¿sabes? Y hace unos días había tenido una conversación con una chica que canaliza y qué tal, y me dijo, tienes que ir, o sea, es como canalizó un mensaje y me dijo, tienes que ir a agua dulce, pero un río de agua dulce, ¿sabes? Y yo dije, ¿puedo ir al mar? No, tiene que ser un río de agua dulce, y bañarte ahí y tal. Bueno, entre otras cosas que me había dicho en ese momento, porque tenía un tema de salud del pie que te conté hoy. Y hoy veníamos de carretera y dije a mi chica, ¿qué hora es? ¿Será que alcanzamos? Por eso llegamos un poquito sobre el tiempo también. Y nos desviamos como una hora y tanto. Y nos metimos por allá en un pueblo, no sé qué, una cosa súper metidísima en el monte. Y encontramos un pueblo precioso y un río, o sea, divino, que te muestro las fotos, cristalina, preciosa, o sea, y nos recibió un señor con todo el amor del mundo, se subió al coche con nosotros, nos llevó al lugar, me mostró el lugar donde podía yo sentarme para meter mis pies y tal. Y ahí yo todavía no tenía la idea de bautizo ni nada de eso, o sea, no, me refiero, no tenía yo la intención, solo tenía la intención, le dije al Señor, quiero meter mis pies en estas aguas cristalinas, ¿sabes? Y estaba súper solito para mí solo, está precioso. Y de pronto cierro mis ojos y empiezo a hablar, ¿sabes? Conmigo, con Dios, y empiezo a entregar, y empiezo ahí, y llega llanto, y cuando de pronto me llega la idea, viniste aquí a bautizarte. Pero así, o sea, como, ¿sabes? Has llegado aquí, te hemos traído aquí a bautizarte. Y me he metido ahí, he dicho a mi chica, léete esta oración de cómo te bautizaría Jesús. Y hoy Jesús va a estar a través de ti. Y wow, o sea, me desbanco yo a llorar. Internamente me sentí como, wow, Padre, tu hijo está aquí tocándote la puerta, está de regreso. Wow. He regresado, Padre. Me cansé de luchar, me cansé de hacer las cosas por mi cuenta, me cansé de negarte, me cansé de creerme mejor que otros, me cansé de llevar esto desde el sufrimiento, me cansé de esta vida de llevarlo desde el lugar equivocado. Quiero entregarte esto, Dios. Quiero que a partir de ahora tú me guíes, quiero que a partir de ahora tú lleves las riendas de mi vida. Quiero dejar de luchar, ¿sabes? Y hubo un proceso interno, que esto es imposible de explicar a nivel de la mente, pero que solo los que han pasado por esas cosas lo entenderían, que internamente es como si hubiese, ¿sabes? Entra el espíritu, limpia, lava, y yo sentía como el agua, evidentemente, como que se llevaba todo, me limpiaba, me sanaba, una cosa espectacular, maravillosa. Y ahí me llegó como toda mi vida a pasar, que ahí te respondo a la pregunta que me hiciste al inicio, ¿no? Tiene un sentido. Y es, ¿cómo es tan perfecto Dios y tan increíble que al final el tiempo no existe, ¿sabes? Pero ¿cómo ha tenido que pasar 37 años para que este ser humano haya sido consciente de llegar de volver a Dios? ¿Se entiende? De volver a su origen, de volver de donde viene y dejar su arrogancia, su soberbia y su orgullo de lado y aceptar que puede hacer las cosas mejor, que puede hacer las cosas, que no puede hacer las cosas mejor que su padre, básicamente. Sí. Y entregarse, ¿no? Sí. Es que eso que dices es un punto muy importante, ¿no? Porque sí que es verdad que muchos de nosotros hemos nacido en una religión cristiana, católica, y sí que es verdad que... Ojo, que esto no tiene nada que ver con religión. Esto va más allá de cualquier cosa. Yo no pertenezco a ninguna religión, no me interesa. Ahí es donde me quiero referir, ¿no? Que nos han vendido una historia de la religión que es normal que mucha gente... ostras, hablas de Jesús, hablas de la Biblia, hablas de estos temas, lo digo porque a mí me ha pasado también, yo a veces hablo de la Biblia, la gente es como se queda así como mirando como diciendo, a ver qué me va a decir este ahora, ¿no? La Biblia habla más de riqueza y habla más de cosas de éxito que cualquier otro libro. Totalmente. Lo que pasa, te interrumpo, sí. Lo que pasa es que la gente piensa que la Biblia es un libro solo de religión, para orar y para pedir cosas. No, es para pedir una mierda. En la Biblia está todo el manual para que tú literalmente tengas una vida ilimitada, en todo sentido, pero
lamentablemente la misma Iglesia Católica se encargó de malinterpretar el mensaje, de engañar a las masas y todo este tema, pero bueno, es parte también de las cosas. De hecho, Robert Kiyosaki decía que en la Biblia están los consejos de negocios mejores de la historia, están puestos en la Biblia, ¿no? Y lo dice también Donald Trump, un montón de personas famosas, Napoleón Hill, un montón de personajes famosos, John Maxwell, hablan lo mismo, ¿no? Dicen que en la Biblia hay muchos secretos, pero tienes que mirarlo con unos ojos obviamente diferentes. Pero esto que dices, y es algo que creo que es una tendencia, que creo que la gente está cada vez más buscando a Dios, y al igual que hubo una tradición más oriental, y está bien, y está perfecto, una tradición más budista, ahora hay personas que se están reconciliando con el Dios cristiano, pero visto desde una perspectiva diferente, ¿no? Entender primero eso, que eso es muy importante lo que has dicho, que existe algo más grande que yo, ¿no? Que no soy el centro del universo, ¿no? Aceptarlo. No soy tan importante, no soy yo el que creo esto, ¿no? O sea, no es mi personaje el que crea esto. Claro, eres parte de Dios al final, eres Dios, eres creador como Dios, pero el problema es que te crees que pudiste haber hecho el trabajo mejor que Dios. Exacto. Y también cuando hablo de estas cosas yo no me refiero como al Dios cristiano, entre comillas, y nombro a Jesucristo porque al final no es Jesucristo, es la esencia crística, la conciencia crística que todos somos y que todos tenemos. No es Jesús, es Cristo. Sí. Y Cristo está en ti, Cristo eres tú, o sea, es tu conciencia más elevada y conectada directamente con el Espíritu, con Dios. Entonces, a eso me refiero, para que la gente también no malinterprete el mensaje, y esto no tiene nada que ver con religión. Totalmente. Pero el poder que realmente tú puedes desarrollar cuando simplemente te permites expandir y creer en esto de manera intensa, que ni siquiera es creer en Dios, sino creer en la idea tan absurdamente limitada, primero, que te has creado sobre ti, y después dices, oh, era un engaño, era una puta ilusión, ¿sabes? Y ahora me estoy perdiendo yo, que justo hablaba hoy yo en mi conversación, ¿no? Me estoy perdiendo del reino por centrarme en 3 monedas. Porque te estás mirando el ombligo, ¿no? Sí, me estoy mirando las miserias que según para mi ego son wow, ¿sabes? Oh, he logrado todo esto, es que mira mi cochazo, mira mi super casa, mira mis cosas, mira mi éxito, mira mi cuerpo que he construido, mira la mujer que puedo tener, mira, ¿sabes? Entonces, todo eso son miserias en el mundo de Dios. ¿Cuándo empiezas realmente a vivir en paz con eso? Porque no se trata de que eso sea malo, eso es precioso, es una creación, eres un creador, eres Dios. Pero cuando empiezas a ver eso con otros ojos, como lo acabas de decir, así como los mismos ojos con los que verías la Biblia, para comenzar a ver la bendición ahí, también ves la bendición en todo, porque te acostumbras a entender que al final sombra o luz no están separados. Exacto. Nunca fueron diferentes, y dejas de rechazar lo que rechazas normalmente y empiezas a aceptarlo, empiezas a reconocerlo, empiezas a amarlo, empiezas a admirarlo, de hecho. Sí. O sea, ya no rechazas, ejemplo, la figura típica de los que rechazan a Trump. O sea, ¿qué día yo en una experiencia que dimos privada que te conté que hubo este fin de semana, justo hice como una actividad muy, muy poderosa, que ahí surgieron unos milagros brutales. O sea, la gente vivió una transformación interior muy bestia con respecto al dinero y respecto a la abundancia y todas estas cosas. O sea, su vida literal va a cambiar de ahí en adelante. Y tenía que ver con el oro de la sombra, ¿sabes? Es todo eso que tú estás rechazando afuera, es eso que tú no has querido aceptar y reconocer en ti. Totalmente. Eso es lo que rechazas de ti. Totalmente. Y mientras tú sigas rechazando las ideas, no, es que Donald Trump, ese es un tío muy grosero, claro, no, es que el típico que rechaza a Yados, voy a poner ejemplos muy conocidos. Sí, totalmente. El típico que rechaza, no, es que ese Yados, no sé qué, y sí, ¿quién se cree? Y ahí todo gritón y humillando a las personas. O sea, no, corazón, eso que tú estás rechazando en ese hombre es todo lo que te falta para lograr tener los mínimos, al menos mínimos resultados que tiene ese hombre en su vida. ¿Se entiende? No estoy hablando de que ahora entonces estoy apoyando al uno o al otro. No, se trata de que comiences a ver la vida de otro color. No Totalmente. Es rechazo, no es división, no es el bueno y el malo, porque ese autoengaño es lo que te lleva justamente a vivir entre la pobreza y entre la riqueza. No existe pobreza y riqueza, existe una forma mala de verlo, existe una forma negativa de verlo. Totalmente. Justo hoy estaba escuchando, yo he estudiado mucho Cábala, y la Cábala, los judíos hablan mucho del dinero, ¿no? Y ellos hacen mucho las paces con el dinero, porque, como bien dices, ¿no? Dios
uno de los grandes errores de la espiritualidad es que nos han hecho creer que Dios solo está en el templo. No, Dios está en la calle, Dios está, como bien has dicho, en la caca del perro, Dios está lavando los platos y los platos sucios, y el dinero también es Dios. Y eso es una de las cosas que a gente más le choca, ¿no? Oye, pero ¿cómo que el dinero es divino también? Pues claro que sí, todo es divino, y el dinero también. Hay varios temas que has tratado que son muy interesantes. Por ejemplo, esto, ¿no? Creo que el concepto de Dios desde esta perspectiva, que por ejemplo Jordan Peterson también habla de esto, ¿no? Que habla de volver a Jesús o a Dios o a la Biblia, pero de otra perspectiva mucho más adulta, ¿no? Pero es esta humildad primero de, oye, hay algo superior a mí, porque hay mucho, y esto tiene que ver mucho con el ego, con el mundo del ego, que es el mundo de las redes sociales, el mundo de hoy en día, ¿no? Que es el mundo de que mucha gente se cree Dios, ¿no? Yo soy una diosa, yo soy un dios, ¿no? Y hay y claro, luego viene toda la frustración al darte cuenta de que efectivamente y vienen las no consecuencias. Dios, claro, ¿no? Y luego viene la depresión, viene la ansiedad, que son las enfermedades del siglo XXI. Cada vez hay más personas que se intentan suicidar, que tienen depresión, y justo son esas personas que su vida es lo que representan en redes sociales, su físico, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues obviamente luego vienen todos esos problemas de esa desconexión con esa fuente espiritual. Y por otro lado, hay lo que has dicho, que es una lección que me dio un maestro de Cábala que es muy, muy importante. Es que mientras tú sigas juzgando a una persona de éxito, lo único que estás haciendo es que te estás desconectando del éxito. Ya. Es lo único. O sea, entonces cada vez que ves una persona... Es igual. Cavar tu tumba. Exacto. O sea, cada vez que ves una persona con un Ferrari y dices, oh, mira, este que tiene el Ferrari, lo único que está pasando, esa persona sigue igual, lo único que está pasando es que tú te estás desconectando de la posibilidad de poder tener ese Ferrari. Ya. Y bueno, quiero que me expliques, porque tú sabes mucho de esto y que me sigas explicando tu historia, porque seguro que va a ser muy interesante con todo esto. A lo que iba cuando estaba hablando del tema del bautizo, es que en ese momento vi toda mi vida pasar. Y yo no podía creer en ese momento, por eso sentía un momento como de tanta expansión y de conexión con Dios y de una gratitud que no podía explicar, por el único motivo de Dios, de verdad. 37 años para que yo, un niño campesino, criado en un país de Latinoamérica, criado en el campo, en la pobreza, criado con sus abuelos hasta los 7 años, ¿sabes? Sin padre, sin la presencia de su madre tampoco, donde viví 2-3 años con mi madre, pero un conflicto brutal de violencia, de todo, de maltrato, en todo sentido, los pocos años que compartí con ella en mi infancia. Y haber pasado todo esto después en mi adolescencia, problemas de violencia, por ejemplo, tuvimos que desplazarnos con mi hermano. Mi hermano tenía 1 año y medio y mi madre tuvo que quedarse arriesgando su vida en el pueblo donde trabajaba como enfermera. Y yo con mi hermano, yo tenía 11 años y bueno, ya tenía 12 años ahí y mi hermano tenía más o menos 1 añito, 1 año y medio, ya estaba caminando, pero empezaba a caminar. Y tener que tomar esa responsabilidad desde ahí, ver la vida como si yo fuese un papá a mis 12 años, como si yo fuese un hombre a mis 12 años, tuve que olvidarme de ser niño, tuve que olvidarme de ser adolescente y de por sí yo ya había reprimido mucha de esa niñez y de esas cosas porque nunca tuve la oportunidad tampoco de que alguien me enseñara qué ser y cómo vivir, ¿se entiende? Entonces viví un puente brutal, había un estrecho grandísimo donde todo era relacionado directamente con la escasez. Me escasea el amor, no tengo amor, me escasea la compañía, no tengo quien me apoye, quien me acompañe, quien me diga, me escasea la guía. Entonces todo era escasez, me escasea todo, ¿sabes? Tenía una profunda relación con la escasez, pero o sea, al final la escasez no existe, ¿sabes? O sea, no hay, solamente hay abundancia de escasez o hay abundancia de abundancia, ¿no? Pero al final, ¿yo qué pasaba? Que vivía en una eterna escasez interna, de todo me faltaba dinero, me faltaba compañía, me faltaba amor, me faltaba todo y al final de cuentas en esa relación pues lo que pasaba era que yo me sentía cada vez más vacío y más necesitado y entonces durante esos siguientes años de adolescencia y demás tuve la oportunidad después de estudiar medicina y tal a los 18 años, pero todavía llegué con los vacíos multiplicados cuando llegué a la universidad. Claro, llegué con los vacíos multiplicados, yo ya había hecho dinero, había emprendido desde los 12, 13 años, que había empezado a hacer mis cosas, a los 18, 19 años yo ya había tenido 2, 3 negocios tradicionales, un cibercafé, una heladería, una inmobiliaria, tal, había hecho algo de dinero. Pero empezaste de cero. Pero claro, empecé de niño a hacer cosas, a arreglar computadores, a hacer montajes de fotografías, a arreglar cosas, a diseñar empíricamente, que una computadora que había tenido como desde mis 15 años y gracias a eso empecé a hacer cosas y mi mente se abrió.
¿sabes? O sea, y empecé a tener como ideas y a emprender, a vender cosas, a hacer lo que fuese para ganar dinero, pero buscando siempre la manera de yo soy bueno para crear cosas, para hacer, para ayudar, ¿sabes? Entonces buscaba siempre la manera de ganarme el dinero a través de ayudar o vender algo, siempre. Pero llegué a la universidad y con todos esos vacíos que habían ido acumulándose, tenía dinero, o sea, ya, a ver, tampoco no era rico, pero era un niño a los 18, 19 años que tenía negocios, me hago entender, que ya no era el típico que llega sin un duro a la universidad. Entonces, claro, todas esas cosas que yo había reprimido durante mi infancia, en esos años de universidad, los primeros 2, 3 años, me entregué al alcohol, fiesta, vida social a lo bestia. O sea, yo creía que todo el mundo era mi amigo, yo contaba y era, wow, tengo más de 500 amigos, todo el mundo me saluda, soy súper popular, el chico que estudia medicina, que tiene su coche, qué tal, o sea, que tiene las novias bonitas, porque, o sea, aunque tan guapo no me declaraba, pues mal no me iba con las mujeres, pero todo eso era un producto de la externalización, de la búsqueda y de la necesidad de validación que tenía yo en ese momento, ¿sabes? Y esa validación y esa búsqueda y ese eterno validarme a través del dinero, a través de yo te invito, yo te gasto, yo hago, ¿sabes? Todo, claro, se generaba una falsa máscara de vida social, de éxito, de no sé qué. Claro, yo creía que ahí iba a encontrar mi paz y ahí me iba a sentir bien y ahí iba a encontrar todo ese amor que me faltó de niño y todos esos vacíos de mi padre y de mi madre y de todo lo que no tuve y de todas esas humillaciones que recibí. Entonces yo era el de los que decía cuando empecé como a vivir cosas de ahora sí les voy a demostrar, les voy a callar la boca a todos, ¿sabes? A ese nivel de conciencia vivía y experimentaba esa época. ¿Qué pasó? Pues que Diosito me bendijo con una quiebra financiera gracias al proceso de alcoholismo que llevaba. Quebré mis negocios, o sea, bastaron 2 años para caer todo y gracias a esa quiebra empezó mi verdadera transformación. ¿Qué pasó? O sea, ¿te quedaste en deuda? ¿Perdiste todo el dinero? O sea, ¿perdiste los negocios? Como los negocios yo no los podía atender porque yo estaba estudiando medicina, yo tenía personas que trabajaban para mí. ¿Qué pasaba? Que yo, mi forma de ver los negocios en esa época, cuando era tan irresponsable y me dedicaba solo a la fiesta y demás, yo me iba solo los viernes y los sábados, literal, a pedir dinero al negocio. O sea, voy, saco dinero y me lo gasto en fiesta. Literal, o sea, no era eso. Entonces, claro, llegó el fin de año y vamos a ver las cuentas, ¿no? Pues que le debemos tanto a no sé qué proveedor, que debemos tal no sé qué, que debemos tal. Y los chicos, que eran, literal, era un chico y sus 3 hermanos que trabajaban para mí en el cibercafé y esas cosas, pues ellos hacían su administración, ¿sabes? A su manera. Entonces ahí ellos cogían el dinero como si fuese también su negocio. Entonces al final terminé en deuda en ese primer momento. Fue una bendición porque pude dejar por primera vez el alcohol después de que llevaba 2, 3 añitos tomando de manera muy intensa alcohol y gracias a eso paré. O sea, gracias a eso como toqué ese primer fondo y paré y dije, primero no me lo puedo permitir y segundo, esto no me está ayudando. Pero esto que dices es interesante porque las crisis, y en la Cábala lo dicen también, las crisis son, o sea, no hay ninguna crisis que venga aleatoriamente. Y las crisis son señales del universo. Te está dando una señal. Es como una enfermedad. Son regalos. Para mí son regalos. Yo siempre lo tomo como una bendición, como un regalo. Exacto. Y es lo mismo que un médico, ¿no? O sea, tú has sido médico, ¿no? O sea, una enfermedad, ¿qué es? Una enfermedad es una señal de tu cuerpo, ¿no? De que, oye, las cosas síntoma no están yendo de bien. Que algo de que hay algo que prestarle atención. Por eso, y por eso, ¿no? Dice, si tú quieres ver, o sea, y hay una frase que a mí me costó mucho entender, que es, el dinero que tiene una persona en el banco y la pareja que tiene es siempre perfecta, porque es siempre el resultado de quién eres y de lo que te ha pasado. Y a veces nuestra cuenta del banco está a 0, pero hay un porqué, ¿no? Tiene un porqué y son esas señales. Y cuando tienes una quiebra, hay que pensar qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa quiebra, ¿no? Y es muy interesante. Claro, es qué decisiones me han llevado a estar aquí. Y la pregunta es, ¿quién ha tomado esas decisiones? ¿En realidad las he tomado yo conscientemente? ¿O esas decisiones han sido de manera automática, basándose en todos mis vacíos emocionales que acabo de describir? Totalmente. Que esto no estoy hablando de mi vida, estoy hablando de la tuya. Es que si te pones a pensar... Tu crisis tenía que ver con tus vacíos emocionales. Mi crisis no era más que la forma en la que se iba a reflejar la consecuencia drástica de un montón de dolor reprimido, de un montón de necesidades emocionales, de un montón de heridas de infancia, de un montón de traumas que yo tenía internamente, y que la única forma en la cual iba a poder salir de ahí era de una u otra, primero, haciendo
creer la ilusión, porque primero se crea como esto es un ciclo, esto le pasa a todo el mundo, ¿sabes? Se crea como la falsa ilusión de búsqueda de felicidad, algunos se meten en el alcohol, el cigarrillo, las drogas, el no sé qué, la fama, la hipergamia, sexo sin control, no sé qué, o sea, buscan cualquier cosa que les genere el suficiente estímulo para creer que ahí está la paz y la felicidad. Pues ahí están jodidos. Entonces, hay dos opciones, hay dos caminos siempre cuando pasa eso. El primero es, o que tú tengas la suficiente conciencia en ese camino y digas, creo que no voy bien, cosa que en el 95% de las veces no pasa, ¿vale? Porque eso le pasará a un pequeño grupo de personas que, vamos a ver, tal vez llevan un trabajo interior y dicen, wow, creo que por aquí no voy tan bien y voy a comenzar a cambiar mi vida. Pero ¿qué le pasa al 95%? El 95% caen, tocan fondo y llegan a ese punto de declive en su vida donde cambia radicalmente cómo estás viviendo, cómo piensas, cómo ves las cosas, te cambia todo. Bueno, ¿sabes? es también conciencia de víctima, ¿no? Podrías entrar, oye, sí, qué mal que lo ha hecho esta persona, la culpa es de esta, la culpa es de la novia que me dejó. Claro, la claro. culpa es de... A ver, lo que estoy hablando ya es la consecuencia después de que tú tomaste conciencia. Antes de tomar conciencia, lo primero es, Dios, pero ¿qué hice yo mal? No sé qué, ¿por qué todo a mí? ¿Por qué me castigas? No sé qué, claro, hijos de puta, de tal. No, eso fue culpa de no sé quién, no es que el gobierno, no sé qué, es como me hicieron quebrar mi negocio, es como bla, 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 esa hija de la no sé qué que me engañó, o ese desgraciado que se fue con otra. Entonces empiezan, claro, el victimismo es parte del proceso. De hecho, lo que te llevó ahí fue el victimismo, no había otra forma, porque tú todavía no te has hecho responsable. Pero estoy hablando después de todo eso y después de que ya no queda otra opción. Es como cuando tú tocas fondo, yo suelo verlo como que tocas fondo y ya de ahí para abajo tienes dos opciones. O te quitas la vida o vas para arriba. Porque no hay manera, me hago entender. O sea, no, de ahí para abajo ya no hay nada más. A no ser que, yo qué sé, te quedes, o sea, estás en el piso y te quedes sin piernas. O sea, tiene que pasar algo como muy heavy para que tú digas, siempre puede ser peor, obviamente, pero para eso. Entonces llega el punto donde el ego ya no da más y ya se siente tan apretado que dice, oh, está bien, Dios, me rindo. Acepto que la estoy cagando, me estoy comportando como un imbécil, estoy haciendo las cosas mal con el dinero, estoy comportándome mal con mi familia, estoy tomando decisiones muy emocionales, acepto que necesito ayuda, ¿sabes? Ese pequeño impulso de reconocimiento humilde hacia otra cosa que no sea él mismo, ya lo salva. Es ese pequeño instante de decir... ¿Ese fue tu momento de rebote? Porque tengo un compañero que me explicaba una historia muy parecida a la tuya. Ajá. Y me dijo una frase que me sorprendió mucho, porque dice, mira, Jorge, me di cuenta, cuando llegué lo más bajo posible que puede llegar una persona, sentí un alivio porque dije, ¿eso era todo? O sea, ya está. O sea, lo que dices... Ya no me queda de qué preocuparme. Claro, y es como, estaba preocupado de cómo sería el fondo del pozo y ahora que estoy digo, bueno... Pues no está tan mal. No está tan mal. Está cómodo está. O sea, gracias Dios por traerme aquí, porque si no hubiese sido por eso es lo que trato de decir, y es que si no hubiese sido por tocar ese fondo, tú no habías sido consciente de lo hijo de puta, por ejemplo, que estás haciendo con tu madre, o de lo terrible que estás haciendo con tus clientes, o de lo cabeza podrida que tienes tú y cómo estás engañando a esas personas, o de cómo tú estás llevando esa relación con tus parejas. ¿Me hago entender? Hasta que no llevas a tocar fondo, hasta que no te pase algo muy grave, que ya sea a nivel financiero. Normalmente, o sea, la vida yo siempre digo que te enseña o con amor o con dolor. Totalmente. ¿Sabes? Y a través del amor, lo que te digo, es un porcentaje muy pequeñito el que elige desde el amor conscientemente hacer cambios. Y es un porcentaje muy pequeño. Normalmente, a los seres humanos somos muy masoquistas, somos muy arrogantes, soberbios y orgullosos, que esas son, yo lo llamo las 3 puertas del infierno, y son la manera más directa en la cual el ser humano cambia, ¿no? Y es porque no sostienes como la rana en el agua tibia. Hasta que el agua no esté lo suficientemente caliente, no cambio, no mejoro, no soy consciente de esto. Pero cuando se da cuenta y cuando quiere salir, ya es demasiado tarde y ya hay mucho que perder, ya hay mucho en juego. Entonces, normalmente, pues la rana se queda ahí y llega a tocar fondo hasta que ya, o queda, en este caso, una quiebra financiera, una enfermedad, un cáncer, una ruptura amorosa, la muerte de un familiar. Estas son cosas que son inexplicables para la mente, pero son consecuencias que pasan en la vida real y que son proyecciones de tu misma mente, que ha creado para poder vivir y experimentar eso que había ahí. ¿Me hago entender? Era energía que se tenía que expresar de alguna forma. Eran ideas que estaban en tu subconsciente, en tu sombra, y que no te quisiste hacer responsable internamente y no las quisiste entregar,
pues ahora vas a vivirlas y experimentarlas en el externo. Esto es lo que yo siempre digo, ¿no? Que el ser humano está manifestando todo el tiempo. Lo que pasa, que la mayor parte del tiempo estamos manifestando cosas que no queremos. Dormidos, porque no sabemos lo que estamos manifestando. Y esa crisis también la has manifestado tú, claro. ¿no? Ese divorcio también lo has manifestado tú. Pero para bien. También lo has manifestado. Claro. Y lo bueno es que es para bien. Sí, claro. Para bien, porque la gente piensa que es una maldición. No, es que me maldijeron y por eso caí en esto. No, es que te bendijeron, porque por eso, gracias a eso, tú vas a salir de ahí más fuerte, más sabio, más inteligente, más, o sea, una persona completamente transformada. Normalmente estos puntos siempre te llevan a 2, 3, 5 niveles por encima. Siempre. ¿Tú, Jeff, no estarías aquí hoy sin tus caídas? Jamás. Nunca. O sea, bueno, tal vez, no sé, el universo tiene miles de posibilidades, millones de posibilidades, perdón. Pero yo digo que nunca hubiese sido tan consciente internamente y tan resiliente y tan... No me hubiese encontrado tanto a mí, tan rápido al menos, si yo no hubiese pasado por tanta mierda que he pasado, o sea, tanta sombra que he tenido que pasar, tantas crisis, tantas rupturas, tantas quiebras, tantas pérdidas que he tenido en mi vida, porque lo que ha sido es la bendición de desapegarme de esa figura de depender de, ¿sabes? O sea, todas esas heridas que yo te decía que tenía a mis 20 y pocos años, las he venido puliendo y trabajando a partir de ahí gracias a esa primera quiebra. Pero es que 2 años después se vino una segunda quiebra, y esa segunda quiebra me dejó con menos 100.000. O sea, menos 100.000 en deuda, después de haber vivido una quiebra. O sea, obviamente, yo salí de esa primera quiebra, me fue bien, cambié mi coche, me fui a vivir solo en una casa, tal. O sea, imagínate, si antes era Jeff el estudiante de medicina exitoso, pues después de eso era Jeff de wow, ¿sabes? Claro, y Dios, como hace las cosas de manera tan perfecta, pues me dijo como, cariño, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? O sea, no vas para ningún lado con esto. Otra vez estás cayendo en la misma trampa. Otra vez no has aprendido la lección. Pues, ¿qué pasó? Que 2 años después de que me empezó a ir bien en los negocios por internet y cositas así, inversiones, que ahí fue, gracias a mi primera quiebra, descubrí el trading hace 15 años, ¿vale? Y a partir de ahí pasé por una época que me fue muy bien, todo tal, se me cae todo el negocio. O sea, absolutamente todo yo lo había reinvertido en mi negocio, todo lo había reinvertido, cada cosa que ganaba, porque dije, ahora sí voy a ser inteligente financieramente, ahora sí voy a invertir, ya no me voy a comer el dinero, voy a ser rico, ¡guau! ¿Sabes? ¡Pum! ¿Y qué pasa cuando te despiertas un día por la mañana y ves en tu cuenta menos $100.000? No vi menos 100.000, pero vi un montón de gente cobrándome dinero, amenazándome, y caí en una depresión y en una sensación de... Perdí absolutamente todo lo que representaba. Ahí estaba la identificación gravísima que tenía con el dinero. Claro, nuevamente, ¿qué pasa cuando tú no has tenido algo durante toda tu vida y por un momento lo tienes? ¿Qué pasa con eso? Tú inmediatamente te identificas tanto con eso, sí, que le das tanto poder, sí, que te puede destruir. Pues eso pasó conmigo en el dinero. Que yo nunca había tenido dinero en mi vida, siempre había tenido el vacío y la necesidad por el dinero. Una vez lo tuve, la primera quiebra, no aprendí la lección. La segunda quiebra me llevó a experimentar esa realidad de decir, mierda, no tenía nada. Todo mi círculo social, que supuestamente tenía más de 500 amigos en la universidad, no existían, no aparecieron. Gente me debía dinero y nunca aparecieron. ¿Me hago entender? Mi pareja que tenía en ese momento, ¿sabes? O sea, se acabó porque esa persona me quería por lo que supuestamente yo tenía. No me quería por lo que yo era, ¿sabes? Hasta el apoyo de parte de mi familia, hasta con mi madre hubo un conflicto terrible en esa época, que ya ahorita la relación con mi madre es preciosa, pero en esa época era muy heavy, porque los problemas y las discusiones con mi madre siempre eran por el dinero. Imagínate la relación que yo tenía con el dinero tan brutal, ¿sabes? O sea, era una relación muy tóxica, era una relación absurda. Entonces, ¿qué pasaba? Que una vez pasas tú de, entre comillas, decir, oh, lo hice, ya, soy exitoso a mis 20 y pocos, y después lo único que tienes es, no tengo ni para tomarme un café afuera, lo único que tengo es, mierda, tengo que producir dinero esta semana porque no voy a tener con qué pagar el alquiler de este pequeño apartamento que voy a vivir. Tuve que aislarme, o sea, los siguientes 2 a 3 años prácticamente fueron de aislamiento, y ese aislamiento me cambió mi vida. Porque en ese aislamiento yo empecé a conocerme, en ese aislamiento hubo mucho llanto, en ese aislamiento hubo mucho arrepentimiento, hubo mucho perdón, hubo mucha liberación, en ese aislamiento hubo mucha depresión al inicio, hubo mucha
mucha conocerme por fin y escucharme por fin. Porque antes solo estaba distraído afuera, ¿sabes? De lo que la gente me validaba por lo que tenía, por lo que hacía, por cómo hablaba, por cómo me relacionaba. Pero después tenía que escuchar mis pensamientos. Después, ¿Qué fue lo que, cuando estabas, yo creo que todos nosotros hemos tenido, ¿no? Y seguramente las personas que nos ven han tenido algún momento, esperemos que no tan duro, pero sí algún momento de crisis, algún momento de caos, algún momento donde parece que no hay salida, ¿no? O que parece que no puedes ir más para abajo. ¿Y qué fue a ti lo que te hizo empezar a cambiar? ¿Qué fue lo que marcó el cambio? Si tuvieses que pensar en algo concreto que hiciste. No supe en qué momento me rendí, pero el mismo efecto fue el que te acabo de contar con lo del bautizo de hoy. Fue, ya basta, ya no quiero más esto. Me hago entender cuando tú sientes esa certeza, no quiero esto más en mi vida. ¿Y qué empezaste a hacer? Empecé, a partir de ahí, o sea, eso fueron los primeros meses como de mucha depresión y mucho mucho movimiento emocional. Y a partir de ahí lo que comenzó a suceder fue que empecé a interesarme por buscar el camino, la salida. De ahí, yo hoy le decía a mi chica, cuando hablo de modos soluciones, a mí me salen 100, 200 sinónimos. No entiendo por qué. Porque cuando se trata de Dios siempre está la salida, la oportunidad, la alternativa, el camino. Siempre hay una posibilidad diferente, siempre hay una forma distinta. Siempre está. Siempre. A un problema que la gente ve como problema, hay 1.500.000 soluciones. Eso es muy importante. 500.000 salidas. ¿Qué pasó? Que yo a partir de ahí me empecé a declarar como modo soluciones. De hecho tengo esa frase, dice, modo soluciones. Dice, perdona, es que es una de las cosas que yo siempre explico, ¿no? La abundancia, si tú miras abundancia en el diccionario, el significado es variedad de opciones. ¿sí? Y escasez significa una sola opción. Una persona que solo tiene una sola opción, ¿no? No se puede, claro. No tengo. Me he echado del trabajo, sí. Mi vida se viene abajo. Sí, todo. Esta relación de pareja no me ha funcionado, mi vida se viene abajo. Unas personas, en cambio, es muy importante lo que dices tú y por eso probablemente seas una persona tan abundante. Porque es una persona que siempre encuentras una opción, siempre encuentras una Siempre salida. hay un camino, siempre. Y después fui consciente, o sea, finalmente en ese momento yo todavía estaba muy ego, pero estaba empezando como a despertar, pero no sabía que era conciencia, no sabía que era nada de nada. Y empecé a permitirme ser guiado. Hay una cosa que yo tenía, que esto no lo había contado, y es que como creé yo mi personaje de hiperresponsabilidad y una coraza absurda de que era cero accesible al mundo, yo era fuerte por fuera, ¿sabes? Pero tú cogías un alfiler, tocabas mi ego y vamos a ver, había una bomba atómica, porque claro, tocabas todas mis heridas y como me tocaras una herida, te mato. O sea, te mato entre comillas, ¿me hago entender? Te trato mal, te grito, te dejo de hablar, me retiro, ¿sabes? No podía con la idea de mi sombra. O sea, mi sombra para mí era mi enemigo y la protegía tanto porque no quería verla yo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Cuando pasó todo ese proceso, eso es lo que he venido trabajando. Por esto es que digo, la espiritualidad no se trata de buscar la luz y buscar sentirme bien y a ver en qué me entretengo y a ver cómo me divierto. No, corazón, si tú te vas ahí afuera solamente a buscar eso, lo único que va a hacer es que esa bomba siga ahí abierta. Y en el momento en el que esa bomba se active porque alguien o algo, alguna circunstancia en tu vida mínimamente mínimamente y seguro que jodida, la habrá, y seguro que la va a haber. No, seguro no, de esta no te vas. De esta no te vas. O sea, de esta vida no te vas a ir, no te vas a salvar, entre comillas, de ver esa sombra. Sí. O te la ves durante la vida a través de distintas experiencias que vas a vivir, que pueden ser conscientes, como digo, desde el amor. Desde el amor, ¿qué puede ser? Te vas a un retiro y eso es elegir desde el amor, ir a descubrirte, ir a ver tu sombra, ir a sanar a tu niño, ir a sanar tus heridas, irte a una experiencia donde tú internamente, donde otra persona sirva de tu espejo, donde alguien más, donde un terapeuta o alguien que te ayude realmente a ir a tu interior. Eso es querer hacerlo desde el amor. Otra es la persona que simplemente dice, yo estoy bien, soy feliz así, si yo hago las cosas, yo estoy bien, ¿sabes? Y es aquel que por fuera es una máscara y que tú lo ves, puede ser súper bien vestidito, súper bien perfumadito, perfecto, toda su vida es perfección y le mueves mínimamente algo en su vida y toda su vida se desestabiliza. Por ejemplo, su mujer, yo qué sé, un día toma la decisión de que su marido ya no le interesa tanto y esa mujer resulta que empieza tal vez a observar a otro hombre y empieza a prestarle atención y su
su relación que mantenía relativamente el equilibrio se empieza a romper. Este hombre empieza en una cascada de negatividad y de consecuencias que son destructivas en absoluto para toda su vida. Se cae no solo su relación, ahora se cae su negocio. Ahora la relación con sus hijos lo odian. Ahora sus padres se han dado cuenta de que se volvió un tipo no sé qué. ¿Me hago entender? Ahora toda su vida se ha desestabilizado porque él no se conoce a sí mismo, porque él no tiene un dominio y no ha tenido nunca una observación y una escucha sobre sí mismo, no conoce su sombra, no conoce sus heridas, no conoce sus vacíos, no conoce sus traumas, no se conoce a sí mismo. Y, perdona, tú tuviste esta segunda quiebra, tuviste este como renacer, empezaste a trabajar esa sombra y ¿qué pasó después? Ahí empecé a leer libros, empecé a ver mucho contenido en internet. Comencé por primera vez, como te decía, que dejaba de lado la arrogancia y la soberbia, porque la humildad me llegó solamente cuando yo me rendía a decir, ya basta, no quiero más esto, no puedo más, ¿sabes? No le hablaba a Dios porque era ateo, pero dentro de mí es como, yo ya no quiero más esto, por favor, no más, me rindo, no quiero más esto. ¿Sabes? La típica rendición de la cual se habla en la espiritualidad o la conciencia. La rendición real es el mayor acto de amor que tú haces por ti. Es la entrega absoluta del personaje, con el fin de por fin recibir esa ayuda. Pero esto es que es muy curioso porque viene un poco a colación de este ejemplo que te decía, ¿no? Que tú te rendiste y las cosas empezaron a mejorar. Claro, porque me abrí a las posibilidades. Porque antes yo estaba cerrado a todas las posibilidades, lo que te decía, vivía en arrogancia, soberbia y orgullo. Entonces no me dejo guiar porque yo soy hiperresponsable, yo he hecho mi vida, yo he construido mi vida, yo puedo solo. Ese orgullo de que claro, de esa yo soberbia, me construí ¿no? solo. Esa soberbia sí, aquí no me vienes tú a decir lo que tengo que hacer. Tú no sabes lo que es lo mejor para mí. Lo que te decía de hoy, la experiencia que viví fue, padre, estoy aquí, sabes que tu hijo ha regresado, que por favor ábreme. ¿Sabes? Que ábreme las puertas a tu reino, que ya estoy un poco aburrido en general de toda esta farsa y esta mierda y quiero que tú me guíes, ¿sabes? Totalmente. Aunque lo he venido haciendo todos estos años, hoy fue como un sello, hoy yo lo sentí como, ¡wow! Algo increíble, me puse a llorar ahí. El agua tiene siempre una cosa mágica, sí. Por eso Jesús también bautizaba en el agua, los judíos también creen mucho en el poder del agua y sí, es verdad, o sea, existe ahí una magia en eso y en esas experiencias. Al final todo esto en esta experiencia es simbólico, o sea, más allá de lo que sucedió afuera o de lo que se pudo ver afuera, es lo que se experimentó adentro. O sea, al final es 3, 4 cositas dentro de mi subconsciente, o sea, 3, 4 ideas que todavía estaban ancladas o arraigadas en mi subconsciente, creencias o traumas que todavía estaban ahí, que todavía sentían a Dios lejos, que todavía rechazaban la idea de que algo más siempre estaba guiando mi vida. Habían algunas cosas ahí, no logro detectar y no tengo ni idea, porque según yo ya he sanado, según mi ego, ¿sabes? Yo ya he venido muchos años soltando y entregando y tal, pero siempre te das cuenta que hay mucho ego espiritual todavía que soltar. Y esto fue lo que pasó y es como, hoy se sintió una entrega preciosa de eso. Qué bonito. ¿Sabes? Porque claro, nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo único que le permite a una persona lograr éxito en su vida financiera, personal y demás? Lo único, o sea, el único requisito que de verdad, con las personas, por ejemplo, que yo trabajo, yo formo traders, los escalo a que gestionen millones, a que creen sus propios fondos de inversión. O sea, no estoy hablando de un trader que gana $100 o 500 al día. Estoy hablando de alguien que puede gestionar, no sé, millones y que puede generar millones al día o millones al mes para sus clientes o las personas o lo que sea. El tema es que estas personas, cuando llegan a mí, me llegan 2 perfiles. Me llega el que ya tiene resultados, el que ya ha ganado dinero, que gana, yo qué sé, 10.000, 20.000, 30.000 al mes con el trading, y luego llega este que lleva 6 meses, 1 año luchando, que ha logrado hacer algo de dinero, que ha hecho algunos retiros, etcétera, y que está ahí luchando. Pues te sorprenderías que aquí es como, apliquemos entre comillas la ley de Pareto. El 80% de estos, que son los que tienen resultados, el 80% de estos vienen con una humildad y un amor.
O sea, de verdad, vienen con una humildad y un amor Sí. donde me da gusto ayudar a esas personas y quiero darles todo. ¿No te has fijado ¿Sabes? que, perdona, Sí. pero esto es algo que he comprobado, Sí. que normalmente a mayor grado de éxito de la persona, muchas veces más humildad tiene. Y es completamente El verdadero contrario. éxito va acompañado siempre de Sí. extrema humildad. Sí. Porque la humildad es no sé nada. Exacto. ¿Sabes? Es como, Yo quiero aprender solo sé que más. nada sé, como decía Exacto. el filósofo, pero al final esa eterna humildad es lo único que te permite crecer. Si quieres crecer, sí. ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? Sí. Entonces no quieres crecer. Pero nos han planteado una visión de que la persona que tiene dinero es soberbia, tiene un ego, y puede ser que sí a veces, ¿no? Pero creo que a veces hay mucho ego en esas personas que están en el bar tomándose una cerveza y creyendo que saben todo el mundo o que no tienen nada que ver. ¿Qué voy a aprender yo de este o qué voy a aprender yo del otro, ¿no? Suelo decir que la pobreza, y es porque vengo de ahí, no porque Sí. juzgo, sino porque entiendo la psicología y todos Exacto. los componentes de los vacíos emocionales que existen de eso, porque yo vengo de eso. Exacto. Vengo de ese contexto y después he vivido en otros contextos de gente que gana 30, 50 millones al año. ¿Me hago entender? Entonces, yo me he puesto como a estudiar obviamente todo esto y he dicho, joder, la pobreza en definitiva no es nada más que un acto de arrogancia, soberbia contra Dios y contra la existencia. Esta persona es tan arrogante y tan soberbia que niega a sí mismo, se niega a sí mismo el poder vivir en abundancia, el poder experimentar una vida expandida, niega tanto la posible existencia de que Dios a través de él pueda hacer los milagros que se le pegase la gana a él, porque él es el Hijo de Dios. Él pudiese simplemente elegir y decir, Dios, me permito que tú a través de mí generes abundancia. Te reto a que digas eso. Te reto a que internamente de verdad te permitas decir eso y que lo sientas y que lo respires. Esto te cambia la vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que Dios no se mete en la vida de nadie a donde no ha sido llamado. Dios lo único que va a hacer es tu voluntad. Entonces, más allá de Dios ser algo Totalmente. más grande que tú, lo que tienes es que ver la vida como el superpoder más grande que tiene el ser humano es el poder de elegir. Y la voluntad la voluntad del Hijo de Dios es lo que se crea. Hay Es una lo que frase- produce la realidad. Hay una frase que es, allá hacia donde tú quieras ir, Dios te va a alumbrar el camino. Siempre. Siempre. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que la gran mayoría van desde la programación que traen interna, desde todos sus vacíos. Al final, yo cuando digo que la pobreza es un poco arrogancia y soberbia, finalmente es infundada también en un juicio, pero si lo vemos desde el Espíritu Santo tiene todo el sentido del mundo. Y es infundada en un juicio, ¿por qué? Porque mientras la persona está ahí y no es consciente que es pobre, o no es consciente de las salidas o de las posibilidades que tiene, o no es consciente del contexto, de la forma de vida en la que está, todavía no es consciente, yo digo, eres 100% inocente y en este momento, pues no es tu responsabilidad, a ver, es tu responsabilidad salir de ahí, pero no es tu culpa. ¿Sabes? Al final la culpa no tiene sentido, pero me refiero a que esa persona todavía no tiene la conciencia y no tiene el conocimiento y no ha llegado nadie, no ha llegado Dios a través de algo o de alguna experiencia o de alguna persona para hacerle ver que existe otra forma de vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona vive en completa inocencia y puede ser feliz eternamente sin un duro. ¿Me hago entender? Ahora, juzgar a una persona que vive feliz en su completa inconsciencia es lo más tonto que alguien consciente o el típico espiritual podría hacer, porque estás juzgando a quién. ¿Me hago entender? Estás juzgando y tú supuestamente eres espiritual y entonces aquí estamos. Pero luego está la otra persona, el otro perfil, y es aquella persona que ya se ha abierto a la posibilidad mínimamente por un momento, pero que está en una zona como de tanta inseguridad que desconfía de todo el mundo. Es el típico, ¿no? Yo pasé por ahí, primero venía de la inconsciencia total, después empezaba a desconfiar de todo, eso tan bueno no dan tanto, eso tan fácil, ahí viene lo de la frase de hacer dinero es muy fácil. Tiene varios objetivos. Lo primero es, obviamente, generar conciencia al respecto de esto, porque no es como que hacer dinero es fácil y ya, y todo el mundo vaya a hacer dinero fácil porque sí. No, hay un proceso detrás de esto que ahorita podemos hablar de ello, pero esto genera mucho morbo y pica
a la gente que Porque dice... esta es la frase más repetida del mundo. Hacer dinero es difícil, el dinero no llueve del Claro, cielo, exacto. el dinero Entonces, no se come. Pero tú qué me vas a decir, ¿cómo así que hacer dinero es muy fácil? Si no me ves a mí trabajando 16 horas al día, que yo me parto el lomo, que yo madrugo, que yo no sé qué, porque da la otra parte que dice, no, es que tienes que madrugar para ser exitoso. Y dice, sí, pero la gente que madruga, pues no todos son exitosos. Entonces no es madrugar, es cómo tú ves la abundancia y cómo tú gestionas tu tiempo y tu energía y demás, lo que produce realmente el dinero y el éxito. O sea, al final, la persona que se autopercibe a sí misma como yo soy simplemente un instrumento para ser esclavizado por mi mismo sistema que yo he creado, que al final puedes decir que es el sistema financiero, que es el gobierno, todo el mundo te esclaviza, tú eres víctima de todos. Y entonces, como eres víctima de todos, tienes que seguir luchando, tienes que seguir trabajando duro, tienes que seguir esforzándote. Esto que has dicho es que tienes mucha razón, porque una víctima necesita de un verdugo. O sea, y esto pasa mucho, por ejemplo, personas que han sufrido un abuso y siempre acaban encontrando una pareja que les vuelve a abusar de ellos. ¿Por qué? Porque si tu identidad es ser una víctima... Tienes que reafirmar esa tu víctima, claro, si no, no tiene sentido lo que tú estás diciendo, ya no hay coherencia. O sea, ahí está el tema. Finalmente, cuando tú logras llegar a un punto de hacerte responsable radicalmente de todo lo que proyectas afuera en tu vida, o sea, literal, yo suelo verlo como... Imagínate que dentro de tu ego, como que tuvieras un tablero, ¿no? De un mundo de información, un montón de información, que solo son sistemas de creencias al final el ego. Entonces es información, simple información, cuántica, física cuántica. Esta información que aparentemente se ha creado o se ha escrito, entre comillas, en el pasado, que al final el tiempo tampoco existe, pero digamos que es el pasado, y que a partir de ese pasado tú vas a proyectarlo como si esto fuese la computadora, la información, el procesamiento, que ahí está la mente, y lo proyectas en una pantalla. Y lo que tú estás viendo en esa pantalla, en el presente, finalmente no es el presente, que al final es un poco confuso, porque si el tiempo no existe, pero ¿qué pasa? Que tú estás proyectando única y exclusivamente lo que se escribió o lo que está ahí guardado en esa memoria del pasado. Entonces, nunca estás viendo en realidad el presente. Tú solamente estás viendo la consecuencia de lo que hay en ese subconsciente escrito en el pasado. ¿Se entiende? Esto es un poco confuso. Totalmente. Pero, ¿qué pasa? La gente observa la pantalla y lo que hace es, ¡wow! Terrible, es que no sé qué, es que no entiendo cómo mierda tal. O sea, empiezan a ver eso y reaccionan ante eso como si eso fuese el problema. ¿Me hago entender? Como si lo que estuviese sucediendo en la pantalla fuese lo que te está jodiendo la vida. No, es que esa persona, es que claro, tengo una pareja que me engaña, entonces esa hija de no sé qué o ese hijo de tal que me pone los cuernos a mí, claro, estás viendo la pantalla, es como el que ve el partido de fútbol y se emociona con el partido de fútbol y empieza a tirarle groserías como si el jugador fuese a cambiar su comportamiento o fuese a mejorar o no sus habilidades en el fútbol. Porque esto que has dicho, Jeff, una vez vi una entrevista a un hombre en Dubái y era millonario y le preguntaron, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y él dijo, es muy fácil. Dice, lo único que he hecho es que la realidad que yo veía en mi cuenta del banco, en mis amigos, no prestarle ninguna atención y empezar a crear una realidad en mi mente. Entonces tú eres una persona que has conseguido mucho. Cuéntanos cómo has hecho este proceso. Justo esto. Tú todo lo que ves ahí, y aquí a término médico, eso no es nada más que el síntoma. O sea, estoy viendo una radiografía literal en tiempo real de lo que hay guardado en la información de mi mente que se creó en los primeros 7 años de mi infancia y que además viene toda la información de mis ancestros y todo lo que te puedas crear ahí. Toda esa información está proyectada en una realidad que se compone de muchísimas cosas, ¿no? De una parte de familia, de negocios, de financiero, de tal, de salud, de todo. O sea, un montón de cosas. ¿Qué pasa si yo veo la pantalla y en vez de juzgar la pantalla, quejarme de la pantalla, querer destruir la pantalla o querer cambiar la pantalla, como si, imagínate el proyector ahí sobre la pared y yo, no, es que esto no me gusta, yo quiero cambiarlo, o quiero jalarle de las pelos a la persona que está ahí porque está siendo un hijo de puta? No, o sea, no tiene ningún tipo de sentido tú querer afectar la pantalla, no tiene sentido. ¿Qué es lo único que está generando eso? Lo que está aquí. ¿Se entiende? Las memorias y la información que está ahí. El proyector, ¿no? El origen de esto no es nada más que la información que se está procesando y que a través de eso tú lo estás viendo en la pantalla. ¿Vale? Cuando yo hablo de una pantalla, para que no se me confundan, es
tu vida en la familia, es tu pareja que tienes actualmente, son los resultados que tienes en tu cuenta, es todo eso, todo lo que vives, experimentas en el día a día, cada microinstante de tu vida, es la pantalla. ¿Y es la cómo lo proyección. hacemos para pasar a otra pantalla? Cuando tú entiendes que la responsabilidad de esto que estás viendo allá no es de lo que está allá, no es del sistema, no es culpa de tu madre que está allá en la pantalla, no es culpa del gobierno, no es culpa de Putin, de la guerra, no es culpa de no sé qué del desempleo, no es culpa de nada de eso. Nadie es culpable. De hecho, la culpa, insisto, no tiene ningún tipo de sentido para el ser humano. Tiene sentido para el ego, pero para el ser humano no tiene ningún tipo de sentido. La culpa no existe. Cuando yo soy consciente de que la responsabilidad no está allá, sino la responsabilidad está aquí en la información que yo tenga en esta cajita preciosa, pues entonces no presto atención allá, sino empiezo a prestarle atención aquí. Y para prestarle atención aquí no basta sino a veces simplemente cerrar tus ojos y escuchar esos pensamientos incómodos y escuchar esas cosas que hay dentro de ti. Pero lo que tú estás viendo allá lo tienes que usar como una herramienta, no para cambiar lo que ves allá, sino para diagnosticar lo que está sucediendo. Entonces empiezas a sacar una lista, ¿sabes? Y empiezas a decir, vamos a ver, ¿cómo estoy de salud? ¿Qué puedo mejorar? Sí, ¿no? ¿Qué puntos puedo mejorar? Sí, pero primero, ¿cómo estoy? O sea, vamos a ver, si estoy en un punto A. Entonces el diagnóstico es, vamos a ver, ¿cómo tienes tú tus pulmones? ¿Sí? ¿Están funcionando bien? ¿Respiras bien? ¿Tienes buena capacidad pulmonar? Ese es un ejemplo, ¿no? Pues ahí, pero nos vamos a la cuenta de banco, a tu negocio, a cómo estás generando tus ingresos. Vamos a ver cómo está. Si la pregunta es, ¿vamos bien? No vamos muy bien. ¿Y qué hacemos si está todo mal? Sí, no vamos muy bien, números rojos, yo creo que no me siento bien, no me siento a gusto con esos números, mala final de mes, lo que sea, tengo deudas y tal. Pues hay que prestarle atención de qué es lo que está originando eso. ¿Se entiende? Cada cosa en tu vida tiene un origen aquí. Entonces, si yo ya detecté que tengo una situación financiera que resolver, que yo quiero mejorar, además, porque la pregunta es, ok, ¿aceptas? O sea, las preguntas rápidas, aquí me estoy inventando un coaching que no sé de dónde me sale, pero ¿aceptas y reconoces que lo que estás viendo en tu vida no es lo que tú quisieras, que no te sientes a gusto? Porque luego está el arrogante y el soberbio que dice, yo estoy de puta madre. Ya. Dice, vamos a ver, pero es que tienes una hipoteca, solo ganas 4.000 al mes, de eso no te queda ni 500 para ahorrar al mes, tienes a tu familia pasa un mucho, poquito mal. Pasa mucho, seguro, ¿sabes? que has visto, y yo he formado parte de este tipo de gente y creo que todos... Y yo, es justificarlo o decir, bueno, pues no estoy tan mal, o bueno, no. O por ejemplo decir, es que el dinero no es tan importante. No, ni tan mal, yo gano 5.000 al mes, dicen aquí en España. Aquí, ojito, no España, Europa, y en estos días he podido corroborar y reafirmar esto, y es que lamentablemente, de hecho esto yo lo dije hace unos 3 años en una conferencia y despertó egos, por supuesto, porque yo dije, aquí en España la gente es pobre y no sabe. O sea, literal. En Latinoamérica hay gente que es pobre y lo sabe. Aquí hay gente que es pobre y no lo sabe. Sí. Eso es muy jodido, porque es como el que es tonto y no lo sabe. ¿Sabes? El que es tonto y sabe que es tonto, pues vamos a ver, ya tiene una ventaja. Ya tiene algo. Ya generó conciencia, ya no es tan arrogante respecto a ello, ya tiene humildad para reconocer. Pues hay que reconocer la situación financiera real. El problema es que este país, lamentablemente por el sistema y todo lo demás, pues la misma conciencia Eso generando pasa, sus pero cosas. en todos los países occidentales, Sí. la clase media en realidad es una clase pobre encubierta. Es una clase pobre. Aquí tú ves la gente y tú comparas, por ejemplo, que hablan mucho de, no, es que en España hay mucha calidad de vida. Yo te digo, sí, calidad de vida tengo yo. Porque mi casa cuesta 2 millones de euros, porque, vamos a ver, vivo en una villa a las afueras de Marbella, en uno de los mejores lugares del sur de Europa. Tienes toda la razón, en España se vive muy bien, desde mi punto. Pero la gran mayoría realmente vive muy bien, o tú lo que pasa es que te han vendido la idea de vivir bien es irte a tomar las cañitas, irte al tapeo, ¿sabes? Irte un viajecito cada 6 meses de 4 o 5 días y hasta ahí, que no te alcance para comprarte lo que realmente quieres, viajar por el mundo, hacer lo que quieras con tu vida, no lo puedes hacer. Bueno, o que lo hagas a base de deuda, o que hagas lo poco que puedes a base de deuda. A base Entonces el tema es que si tú le confrontas la realidad a una persona así, te va a decir, no, pero si a mí me va bien, no, yo no, a ver, no, pues a ver, tampoco tan mal estoy, ¿sabes? Y empiezan a justificarte, y esa justificación tras excusa, tras una, tras otra, aquí me voy a ganar mucho hater,
Pero una tras otra y tras otra y tras otra, ojalá les ayude a generar conciencia, es normal. Ojalá yo hubiese tenido a alguien que me confrontase así, que hubiese tenido los pantalones para pararse enfrente mío y decirme las cosas como era cuando yo lo necesité. Pero tengo una pregunta, Sí. Jeff. Vale, aquí seguramente muchas personas habrán diferentes niveles de conciencia. Creo que las personas que nos están viendo tendrán el nivel de conciencia para decir, vale, es verdad, reconozco que quiero ganar más, ya tengo el nivel de conciencia. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo se gana dinero? Muy fácil. Hacer dinero es Muy fácil. muy fácil. Es simple, mira, hacer dinero es una actividad mecánica donde tú tienes que aprender dos cosas. El dinero se gana de dos maneras muy simples. La primera es o genero valor o intercambio valor. Ya está, solo hay dos cosas que hacer. O genero valor o intercambio valor. Pero para esto yo tengo que estar dispuesto a la ley número 1 de la abundancia. No sé si es la ley número 1, yo aquí me estoy inventando, ¿vale? No sé si estará escrito en algún lado. Pero si tú no estás dispuesto a dar, jamás vas a pretender recibir. Pero el mayor problema de la gente es que la gente quiere dar para recibir. ¿Se entiende? Y se les olvida que la ley de la reciprocidad o la ley de la abundancia número 1 es yo tengo que estar dispuesto a darle valor al mundo para que el mundo pueda representar ese valor a cambio de un beneficio financiero, en este caso para mí. ¿Se entiende? ¿Y esto cómo lo puedes hacer? A través de de hecho, el empleo también es un aporte de valor. Tú aportas valor al mundo, enriqueces la sociedad porque aportas valor. Pero ¿qué pasa? Una sociedad, como digo, como la mayoría de la mentalidad aquí, lo que está sucediendo es que la gente quiere subsidio, quiere vivir del paro, quiere vivir del dinero fácil y rápido. Yo te digo, hacer dinero es muy fácil, pero ojito, espérate que es que viene el trabajo que hay que hacer antes para que el dinero sea fácil. Y ese es el trabajo y el proceso que nadie está dispuesto a vivir. Por eso casi nadie gana dinero fácil. Yo gano dinero fácil, pero para haber ganado ese dinero fácil, entre comillas, porque no es que sea fácil, pero es simple, es que yo tuve que haber vivido un proceso y una transformación de este ser humano que está aquí, para que se convirtiera en algo difícil en algo fácil. ¿Se entiende? ¿El dinero se gana cuando no tienes miedo? El dinero se puede ganar cuando no tienes dinero. Puedes empezar tan simple como aportarle valor a alguien, a un emprendedor, trabajar para él, trabajar para una empresa. Eso es comenzar a aportar valor. Ahora, ¿quieres ir a otro nivel y ya quieres empezar de verdad a hacer las cosas bien? Tienes que sí o sí comenzar a decir, vamos a ver, ¿de qué manera yo puedo aportar más valor al mercado? Si ya me di cuenta, una persona mínimamente inteligente dice, pues vamos a ver, si yo aporto valor y gano dinero, si yo aporto mucho más valor, pues puedo ganar mucho más dinero. Es evidente, ¿no? Entonces la cosa es, ¿de qué manera yo puedo aportar más valor? Pues la respuesta es simple, emprendiendo cualquier cosa que permita aportarle valor a la sociedad, a algo que las personas sueñen, quieran, deseen, necesiten. ¿Sabes? Cualquier cosa que las personas allá afuera sueñen o necesiten o lo que sea, tú puedes llegar con un producto o un servicio y les ayudas a esas personas a resolver algo, ¿vale? Pero claro, hay demasiado miedo normalmente en el común a la hora de emprender, ¿vale? Pero quieres ir un poco más allá para convertir dinero difícil, porque estas dos son todavía dinero muy jodido, son dinero difícil, sobre todo si estás empezando, además, sobre todo la mentalidad es lo que más te va a joder. ¿Qué pasa? Yo hace unos años, bueno, no voy a hablar exactamente lo que sucedió al final, pero una empresa me estafó 1,5 millones de euros, ¿vale? Que era el producto de mis beneficios durante muchísimos años de mucho trabajo intenso, tal, con mis inversiones y demás. Y me dejó en una situación financiera regular, o sea, regular, jodida. Y yo tenía un estilo de vida, pues vamos a ver, gastaba más de 20.000 al mes. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuánto me va a durar el poco de dinero que me quedó, que eran menos de 100.000 euros? ¿Me hago entender? Levantarme de esa situación simplemente fue el mayor acto de rendición y entrega, por eso puse el ejemplo desde el inicio. ¿Cómo salí yo de eso? Entregándome y rindiéndome. No había nada que hacer. ¿Para ser rico hay que arruinarse varias veces? No necesitas. Tú no necesitas perder para ganar. Eso es una falacia del ego. Eso fue lo que yo encontré en mi subconsciente para poder vivir mi experiencia. Pero yo no quiero que te metas en la idea de que sí o sí tienes que perder dinero o tienes que pasar por situaciones. De hecho, no hay que pasar por crisis, no hay que pasar por situaciones difíciles y no hay que pasar por todas esas cosas. No se tienen que pasar. Ahora, eso solo sucede cuando la persona elige el camino de yo voy a entregarme y a explorar mi subconsciente y voy a entregarme desde el amor
resolver todas mis heridas, todos mis vacíos emocionales, todos mis traumas. Pero si no, es inevitable porque es una programación. O sea, el destino está escrito para ese ser humano. El destino no existe, porque ya está escrito. ¿Cómo lo puedes cambiar? Fácil, reprograma la cajita que te digo que está proyectando. Totalmente. Cuando reprogramas esto, pues la proyección es distinta. Es evidente, sí. ¿Sabes? Pero ¿qué pasa? Que si ni siquiera entiendes que hay una proyección que está generando todo eso y tú sigues queriendo cambiar la pantalla, estarás jodido el resto de tu vida y serás víctima el resto de tu vida. Es como aquello que dicen de la sombra, ¿no? Hay una sombra y mucha gente intenta cambiar la sombra. Quieren pintarse las uñas en la sombra. Y puedes pasarte toda la vida intentando cambiar. Y es que no funciona, ¿no? Claro. Es que no funciona, claro, porque no tienes que ir a la sombra, tienes que ir a lo que mueve la sombra, ¿no? También el de peinar al del espejo. ¿Sabes? Es que veo al del espejo está despeinado. Dice, sí, intenta peinarlo. No. Deja al del espejo quieto, que el del espejo, o sea, lo que estás viendo allá afuera no tiene nada que ver. Es tú el que necesitas cambiar. No, es que mi pareja es muy no sé qué. No, corazón, no es tu pareja. ¿Cómo te lo explico? No es tu pareja el que es tóxico, celoso y no sé qué, posesivo. No. Obsérvate, porque los rasgos y los comportamientos que tú estás teniendo, los pensamientos que tienen, has proyectado esa pareja ahí. Por eso necesitas resolverlo tú. Siempre atraemos lo que somos. Entonces, si has atraído a una persona tóxica es porque hay algo en ti que resuena. Porque no, o sea, dos personas completamente diferentes no pueden estar juntas. Entonces, siempre atraes a alguien que es parecido a ti en cierta manera. Alguien que de una u otra manera lo que hace es, o sea, hablamos de los que complementa, es como mi media naranja, ¿no? La forma romántica de Disney y todas estas mierdas que te vendieron del romanticismo, que eso no es amor. El enamoramiento no tiene nada que ver con el amor, el enamoramiento es enamoramiento. O sea, te miento el tiempo suficiente para poder engañarte y que me quieras con el personaje que yo te he creado para ti, ¿sabes? Para que no me rechaces, para que me aceptes y demás. Pero el amor surge después de ese enamoramiento o surge de dos personas conscientes. Por ejemplo, mi relación, yo desde el inicio, yo fui entrega absoluta y total a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero el enamoramiento. Inevitablemente nos enamoramos y sucedió todo y demás. Pero desde el inicio yo dije, ¿sabes qué? Me voy a mostrar tal cual soy. Si tienes la valentía y realmente quieres estar conmigo y puedes amarme a mí en todas mis formas, estará maravilloso. Pero yo elijo y quiero a una persona a mi lado que esté dispuesta a hacer lo mismo. Que desde el inicio se muestre como es. Que desde el inicio quite todas sus máscaras y yo quiero ver tu sombra, quiero ver tus mierdas, quiero ver tu mal genio, quiero ver tus berrinches, quiero ver tus dramas, quiero verte cuando estás enojada, cuando estás enferma, cuando estás triste, cuando estás súper feliz, cuando estás mal, cuando quieres matar al mundo, cuando quieres todo. Quiero verte ahí y quiero poder observarte y poder aprender a amarte ahí. Esto es el verdadero amor, no el enamoramiento que nos han vendido. Totalmente. Sí, bueno, ahí habría todo un tema, pero siempre atraemos lo que somos, entonces atraes lo que eres, ¿no? Entonces, al final, la mejor manera de atraer una buena pareja, yo también lo he experimentado, es sanándote tú, ¿no? Cuando tú te sanas, atraes una persona más sana. Y cuando tú estás aún con muchas cosas por trabajar, vas a traer una persona que aún tiene muchas cosas que trabajar. Y todos tenemos cosas porque es lo que necesitas en ese momento. Exacto. O sea, yo tengo una ley y es que la vida o Dios no te va a poner lo que tú quieres. O sea, no le va a dar a tu ego lo que tu ego quiere. Te va a poner exactamente lo que necesitas en ese momento. Siempre. El negocio que necesitas y que probablemente vaya a quebrar porque lo que necesitabas era aprender a valorar tu tiempo, tu energía y tu dinero o administrarlo correctamente. Y no has aprendido la lección. Entonces, venga, que viene un negocio que inicialmente puede ir muy bien y después te vas a la quiebra. Mira, para que aprendas la lección. Una de las preguntas más típicas que me la han repetido 1 millón de personas es, me pasa que de repente tengo, mi vida financiera más o menos es estable, de repente tengo una cantidad de dinero extra, un dinero o me han ascendido en el trabajo, me pasa algo y eso también equivale a la pareja, de repente tengo la pareja de mis sueños, de repente tengo esta oportunidad que no soñaba y se va. ¿Qué ha pasado? Y lo peor de todo, y esto muchas personas me lo dicen y a todos nos ha pasado, es que te das cuenta que has sido tú mismo el que lo has saboteado todo. Sí. De repente tenía un dinero, no sé, lo he metido en Bitcoin y de repente el Bitcoin ha bajado. No sé, ha pasado algo, he hecho algo. O no sé, algo he pasado. Pero lo que te tienes que preguntar es, ¿eso lo eligió alguien más o eso lo elegiste tú? Siempre lo eliges tú. Consciente o inconscientemente, todo lo que sucede lo eliges tú. O sea, tú elegiste esa pérdida, tú elegiste esa separación. De hecho, esto suena ya más duro y la mente a veces no lo entiende, pero la misma muerte de ese familiar que era tan importante para ti o de esa mascota que tú tanto amabas y que se ha muerto, también lo elegiste tú. Y esto jode, pero insistimos, el mismo ejemplo de la pantalla. Nada de lo que está en la pantalla
pertenece a la pantalla. Todo lo que está en la pantalla pertenece a ti. Es como si fuese tu, ¿sabes? Tu información nata. De ahí sale todo. Si tú no entiendes que esa es tu creación y tu proyección, entonces no vas a poder cambiar y no vas a poder tener otra proyección. Hasta que no te haces responsable de eso, tu vida no va a cambiar en ningún sentido. Tengo una pregunta. Imagínate que tengo 100 euros o 100 dólares en mi cuenta del banco. Estoy a cero, tengo 100 euros, 100 dólares. Si con todo lo que tú sabes hasta el día de hoy, ¿qué harías? Uf, estaría jodido, porque con 100 dólares, por ejemplo, si es para invertir, estaría muy jodido, para mí, porque para invertir se requiere mucho más capital. De hecho, hay te puedes apalancar. Sí, eso lo podemos hacer. Pero lo primero que haría, o sea, yo, ya siendo la persona que soy y demás, si Dios dice, todo lo que tú has construido y tienes hasta ahora a nivel financiero, todo está perdido. Hoy todo se pierde. Yo utilizaría únicamente todas las habilidades que me permitan generarle valor a los demás para poder simplemente ganar dinero. ¿Me hago entender? Dice, vale, en este momento no tengo dinero, pero tú sí. Entonces yo, por ejemplo, con mis habilidades podría ayudar a multiplicar tu dinero. Se me ocurre, tan simple como eso. ¿Me hago entender? Que yo, que por ejemplo tengo experiencia con negocios y con cosas. Venga, pues que Pepito Pérez tiene un negocio y necesita ayuda para ganar mucho más con su negocio. Pues vamos a ver, yo qué habilidades tengo que le puedo ayudar a Pepito Pérez para que su negocio mejore, para que facture más o para que sus inversiones crezcan. ¿Sabes? Buscaría de dónde yo puedo tirar, qué he desarrollado yo, qué habilidades tengo para yo ganarme al menos esos primeros 1000 o 2000. ¿Sabes? O sea, ese es como el primer... ¿Y una vez los tuvieses? Sí, una vez los tuviese, que ya con eso al menos puedo sostener, ir a, yo qué sé, un piso, una habitación, alguna cosa, lo mínimo, la comida. Yo pienso siempre, como yo vengo de vivir en la supervivencia de una u otra manera, para mí lo primero que tengo que asegurar es mi techo y mi comida, ¿sabes? Y luego una computadora, sí o sí, porque es la única manera... ¿Comprarías una computadora? Me consigo una computadora prestada, lo que sea, o me la compro, o la saco, como sea, me la busco, porque claro, si tú en este momento de tu vida no utilizas el internet, o sea, yo hace literal 12, 13 años lo hablo. O sea, hace 12, 13 años, estamos hablando de hace tiempecito, y decía, estamos literalmente en la mejor época de la historia para hacer dinero por internet. Hace 13 años. Ahorita no estamos en la mejor época para hacer negocios por internet. Es que no hay opción. Es que totalmente. O es ahora o estás jodido. O te lleva la IA, te lleva el Big Data, te lleva miles de cosas. Cualquier cosa ahora mismo podría reemplazar la gran mayoría de las profesiones. Incluso hasta los médicos. Ay, pero es que un médico nunca lo van a... Ay, corazón tan lindo, precioso. Si hacen cirugías de manera remota, ya ahora simplemente es conectarle una inteligencia artificial para que ese robot opere y va a operar sin emociones. Va a operar mucho mejor incluso que un cardiólogo experimentado. Pero es que eso es lo mismo para cualquier otra cosa. Los abogados, absolutamente todo. Pero bueno, volvamos al tema. Si me quedase sin dinero, nuevamente, yo lo primero es escala de supervivencia superada. Segundo, conseguirme una computadora, sí o sí, de hecho, en el menor tiempo posible conseguirme una computadora. ¿Y qué harías? Porque un error que no cometería al inicio es conseguirme un trabajo de tiempo completo. Eso no lo haría. Porque un trabajo de tiempo completo es literal, o sea, literal, si yo estoy quebrado o lo que sea, o si estoy... A ver, si tú tienes menos de 10.000 euros en el banco mínimo, 10.000, 20.000, lo último que deberías hacer es conseguirte un trabajo de tiempo completo. Es desastrosa la idea. Si tu elección es ser un empleado por el resto de tu vida, está maravilloso y te lo respeto. O sea, maravilloso y te admiro y te honro. Pero si tu intención es mejorar esa situación y no quedarte ahí, el peor error que puedes hacer es eso. Porque hay algo eternamente valioso que no tiene nada que ver con el dinero y es el tiempo. El tiempo jamás lo vas a recuperar. Y el tiempo es el único recurso que no es renovable y que necesitas sí o sí para tú crear. Porque a través del tiempo tú concentras tu atención en algo que pueda llegar a generar muchísimo más valor de forma exponencial. O aprendes o desarrollas habilidades, que en este caso, si me pones el ejemplo a mí, yo ya he desarrollado habilidades de negociación donde yo qué sé, a partir de 1.000, 2.000, 3.000 dólares o incluso mucho menos, yo ya puedo hacer dinero en el mercado, ¿sabes? O sea, en el mercado me refiero al mercado financiero, el mercado de futuros, intercambio de acciones, divisas, como tú le quieras llamar. O sea, si tú tuvieses 1.000 dólares ahora mismo, lo único que tienes
¿qué harías? ¿Dónde lo invertirías? ¿Qué es lo primero que harías? Aparte de tener ese internet, o sea, Simple. ¿utilizarías el internet para invertir? Utilizaría el internet para poder tener acceso a la red y poder crear todo desde cero. Bien. ¿Vale? Pero ¿Te crearías una marca personal o no? ¿Te la crearías? ¿O irías solo a No, invertir? como no lo necesité al inicio, para mí no lo veo como una prioridad, ¿sabes? Bien. Claro, aquel que su negocio, su trabajo sea simplemente, evidentemente, vender o su trabajo sea mostrarse, estará bien, ¿vale? O sea, yo me puedo apalancar de las ventas, ¿sabes? Y me encanta vender, me encanta ayudar, porque para mí la venta es un acto, un acto amoroso donde Es un yo acto te de digo, amor. oye, Jorge, hermano, gracias porque mira, esto que tú me recomendaste me cambió la vida, gracias. Y fue hace 3 años y mira cómo ha cambiado mi vida, cómo tengo mi relación, mi negocio, no sé qué. Mano, muchas gracias, de verdad. Honro tu trabajo, honro no sé qué. Cuando tú recibes esa gratitud, ¿cómo es la moneda del universo para la abundancia? Se llama gratitud. Dime, ¿cuánto del mundo, o sea, cuánta gratitud estás recibiendo y te puedo mostrar en tu cuenta de banco cuánto se está mostrando? ¿Se entiende? Es cuánto tú aportas al mundo. Por eso esto no es simplemente aporta valor. No es solamente aportar en el mundo del capitalismo, aportar valor a la sociedad y estas cosas. Es realmente tú, de corazón, ¿qué estás haciendo por el mundo? ¿Qué estás dando de ti al mundo en cuanto a valor, en cuanto a tiempo, en cuanto a energía? Simplemente hasta un saludo le cambia la vida a una persona en la calle. Totalmente. Ese día, esto es un ejemplo ya muy exagerado, pero yo hablo siempre del efecto del aleteo de la mariposa. Esto una vez lo entendí y yo dije, wow, eres tan poderoso, pero tan inconsciente, que es ridículo la forma tan fácil de poder cambiar el mundo. Pero es extremadamente ridícula. Y es tan simple como que tú salgas a la calle y digas, oye, Jorge, qué maravilla de camisa tienes, me encanta. Sí. De verdad. Gracias porque, joder, me estás inspirando. Yo que venía hoy así como todo cansado y no sé qué, y mira que me ha encantado esa camisa, yo creo que me la voy a comprar. ¿Sabes? Que te vaya muy bien, nos vemos. La energía que se te despierta a ti de gratitud y ¿sabes? Y de confianza y de decir, joder, estoy haciendo algo, ¿sabes? Me están reconociendo, se está despertando una energía, después tú te vas, llegas al apartamento o a la casa donde vives con tu chica y entonces tú le dices, no sé si tengas pareja, tú le dices, mi amor, tengo una sorpresa para ti, vamos a comer a un lugar bonito. ¿Sabes? Mira, me ericé y todo. Total, no. Porque no porque tú lo tuvieras planeado. Sí. Es porque la energía sí. y la seguridad que se te despertó dentro de ti, la confianza sí. que se te despertó dentro de ti fue decir, wow, soy importante, sí. soy reconocido, sí. ayudo, no hago nada y ayudo. Esto es algo que me he fijado, Jeff, que es verdad que todas las personas de negocios prestan mucha atención a la persona que tienen delante, conectan mucho. Por eso creo, y esto también puede ser un poco polémico, pero es verdad, o sea, creo que detrás de la riqueza o detrás de la buena riqueza hay un desarrollo personal. Porque hay una persona que se ha desarrollado, que ha tenido que pasar, un poco como tu historia, ha tenido que pasar por crisis, ha tenido que superar el miedo, ha tenido que superar límites mentales. Yo creo que el límite financiero de una persona son sus propios límites mentales. Ya. Y siempre, lo que siempre dicen, ¿no? Una empresa llega tan lejos como la mente del empresario. Y en la mente del empresario siempre es el límite de la empresa, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs tuvo que salir de Apple, fue a la India y en la India tuvo un viaje a la India y cuando volvió a Apple renovado, con nuevas ideas, con una nueva visión y Apple cambió para siempre. Y cambió para siempre sus resultados. Claro. ¿no? Al final, detrás de un desarrollo mental hay un desarrollo de relaciones, hay un desarrollo, hay una expansión, ¿no? Y esta expansión, curiosamente, no es hacia afuera, es hacia adentro, es como bien has dicho, ¿no? No se trata de hacer más inversiones, no, se trata de hacer ese trabajo interior para luego sí hacer esa inversión que realmente te llevará al siguiente nivel. Bueno, yo quería, Jeff, y te quiero agradecer porque esta charla me está encantando, sobre todo me gustaría que nos explicase un poquito qué estás haciendo ahora, a qué te dedicas y bueno, y que nos expliques y nos digas, pues bueno, el tiempo que queda, que nos des el máximo valor para ver cómo podemos cambiar nuestras vidas y entender cómo podemos hacer para entender que hacer dinero es muy fácil. Muy simple. A ver, actualmente yo decía, hay dos formas como de ver la generación de riqueza. La primera es aportas valor y la segunda es intercambias valor, ¿vale? La segunda
Y para mí es mi preferida. Por eso te decía, yo no tengo necesidad de crear una marca personal o no lo haría si tuviera que empezar de cero, no sería mi prioridad. Mi prioridad sería justo esto, el intercambio de valor. Porque cuando tú entiendes que comerciar, ¿cuál es la actividad literal más antigua del mundo? No es la prostitución, es el comercio. O sea, antes se intercambiaban cosas, ¿sabes? Yo tengo frijoles, bueno, antes no había frijoles, yo tengo este pedazo de tal, tú tienes esta piel de buey, yo qué sé, y la intercambias. Y entonces hay un intercambio de valor, hay un comercio, hay un interés. Pues ese comercio ya se ha llevado a tal punto que en la actualidad todos son algoritmos, números, sistemas en la nube donde toda la economía mundial, o sea, literal, toda la economía mundial está interconectada a nivel de números. Y esos mercados que están ahí son mercados públicos. Absolutamente todos los activos del mundo, o sea, me refiero a los activos que están en bolsas de mercados públicos, cualquier persona que viva en Marte o en Ushuaia, no sé qué, de Argentina, cualquier persona puede acceder a esos mercados desde su ordenador, desde su computadora. ¿Se entiende? Y ahora, entonces el tema es, vamos a ver, hay activos. ¿Qué son activos? Pues son cosas que generan valor y que mantienen una subida y unas bajadas de valor que dependen de qué? Dependen de la valoración que el público les dé o de que los gobiernos les den, en el caso de las divisas, por ejemplo en el caso del dólar o lo que sea, o en el caso de las acciones, pues la valoración que tenga de los inversores, ¿sabes? Entonces, entre más movimientos y transacciones hayan, pues sus precios están variando todo el tiempo. Entonces, cogiste el ejemplo del Bitcoin, podemos coger el ejemplo del dólar, el ejemplo de la acción de Tesla, el ejemplo de los mercados de futuros, que es donde, por ejemplo, nosotros operamos actualmente, que es el mercado más regulado del mundo. O sea, en estos mercados y esos activos, cualquier persona puede intercambiarlos, es decir, comprar y vender. Comprar y vender, transacción. Transacción, dinero de por medio. Dinero de por medio, hay uno que genera beneficio y hay otro pues que genera un menor beneficio o genera una pérdida entre comillas, ¿sabes? O sea, todo esto va de que cuando tú desarrollas una habilidad, por ejemplo, de negociación como la que hacemos nosotros, primero no necesitas una marca personal, no necesitas venderle nada a nadie, no necesitas convencer al mundo de que tú vas a hacerle un producto o un servicio, le vas a prometer un resultado X, no necesitas eso. No necesitas crearte un high ticket, no necesitas un funnel, no necesitas nada, no necesitas crear equipo, no necesitas, excepto si vayas a crear un fondo de inversión, como ya he dicho que nosotros, por ejemplo, mentorizamos a traders donde, por ejemplo, yo le cobro una mentoría de 30.000, 50.000 euros a un trader que ya viene con resultados y le ayudo a montar de verdad un sistema de negocio real basándose en la estrategia que ya trae. Traen normalmente estrategias, yo se los convierto en un sistema, ¿sabes? Vienen operando con su propio capital o con ya capital fondeado, que ya ahorita hablamos de eso, y lo que nosotros hacemos es que le ponemos capital fondeado de forma garantizada en menos de 15 días o 15 días, 20 días, ya tienes otros 100.000, 500.000, $1.000.000. Y ahora, ¿de dónde sale ese dinero? Pues ya vamos a hablar ahorita de eso, porque hay empresas de inversión que se dedican exclusivamente a buscar como talento de comerciantes, o sea, de traders, que estos traders, si hay algo que la gente crea que es escaso, sí, hay algo que supuestamente la gente crea que es escaso, es el dinero, pero hay algo que es eternamente abundante y justamente es el dinero. O sea, lo menos escaso en el mundo es el dinero. Si tú ves por la calle, absolutamente todo el mundo está vibrando en esa abundancia, ves gente gastando dinero en todo lado, gente en supercoches. O sea, yo vivo en una zona en Marbella, donde de hecho uno de mis objetivos, haberme ido a Marbella, fue impregnarme justamente de que yo me levantase y de que mis vecinos, cuando yo llegué a la zona de Puerto Banús, y de que mi vecino tenía un Porsche GT3 RS, ¿sabes? Y de que veía G-Wagon por todo lado, el Ferrari de aquí, y que tú estabas haciendo cualquier cosa y sonaba como el rugido de un toro. Y es el Lamborghini, que no se sabía decir. Cuando suena el sonido del Lamborghini, que la marca es, o sea, el logo es un toro, es por el rugido de un toro. Pero bueno, yo quería impregnarme de eso para entender cómo funcionaba, o sea, cómo conectarme aún más con la riqueza, con la abundancia y hacerla parte de mi vida. Pero bueno, seguimos hablando de esto. Cuando tú le pones un sistema a una persona que pueda aprender a multiplicar ese dinero de otras personas, o de más bien dinero de otros inversores, pues ya tienes una habilidad que es la habilidad probablemente más valorada del mundo, que aparentemente las ventas. Yo te puedo decir sí y no.
porque las ventas requieren de otro tipo de cosas que ya hablamos, que requieren de, obviamente, otro tipo de habilidades. Aquí no necesitas nada de eso. Aquí lo único que necesitas es entender cómo funciona el mercado y tomar decisiones de compra y de venta. Pero si tú tienes todo un sistema de negocio respecto a ello, podrías ganar dinero, o sea, a nivel vertical, todo el que tú quisieras. Porque siempre alguien que es talentoso, que tiene capacidades de multiplicar riqueza, como te digo, el dinero es eternamente abundante en el mundo. Hay bancos que literal, como ellos no pueden ganar más dinero de ciertos porcentajes por las cantidades tan extremas que usan, lo que dicen es, bueno, vamos a ver, eres un inversor bueno y tienes estos resultados, pues por favor, ¿sabes? Los ponen en fondos para que tú, por ejemplo, lo multipliques. Obviamente no es tan fácil como eso, pero si tú tienes la capacidad de multiplicar y de generar rentabilidad sobre el dinero, pues tienes una habilidad de altísimo valor que siempre vas a ganar dinero, siempre, ¿vale? Y entonces cuéntanos, Jeff, ¿cómo podemos saber más de esta habilidad? ¿Qué nos puedes enseñar? ¿Cómo podemos seguir también? Danos un poco de esta visión. Básicamente nosotros tenemos una aceleradora para traders y lo que hacemos en esta aceleradora es escalar los resultados de cualquier trader que viene o desde cero o una persona que está interesada en este mundo del trading simplemente y quiere comenzar a desarrollar una habilidad que no dependa de las ventas, que no dependa de nada externo, o simplemente alguien que está en el mundo del trading pero que está cansado de luchar con las cuentas fondeadas, está cansado de luchar con su propio capital, de perder dinero, de llevar ahí 1, 2, 3 años sin resultados. Y nosotros lo que hacemos es que cogemos a estos traders, les ponemos un sistema validado, un sistema confiable que está aplicado por personas de más de 25 países durante muchos años, que estadísticamente genera rentabilidad, les ponemos capital entre 100.000 y 500.000 dólares sin que tengan que pasar exámenes de fondeo, sin que tengas que pasar por empresas donde te validen y un montón de cosas. No, nosotros pasamos todos esos sistemas por ti y te entregamos ya un sistema, te entregamos el capital listo y además te acompañamos a través de mentorías en vivo hasta que sí o sí logres resultados. Pero esto sucede no en 6 meses ni en un año, sino que a mí me gusta meter al trader al barro a partir de la tercera, cuarta semana. O sea, literal es como si tuvieras un sistema llave en mano, un sistema de negocio, donde a partir de la tercera, cuarta semana tú ya lo tienes funcionando. Punto y se acabó. Y ahora, ¿qué rentabilidades se pueden generar? Depende obviamente de la persona y demás, pero nosotros buscamos que el trader logre generar con este sistema entre un 1 y un 5% por mes. ¿De dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de empresas de inversión dedicadas y reguladas del mercado de futuros de Estados Unidos, donde estas empresas nuevamente lo que hacen es poner capital en traders que hayan demostrado cierta habilidad y rentabilidad para que multiplique su dinero. Por lo tanto, a ellos les conviene que tú ganes dinero porque un porcentaje que es el 10% de los beneficios va para estas empresas. ¿Se entiende? Entonces, yo me dedico justamente ahora mismo, o sea, tengo muchos proyectos y empresas, hacemos eventos y miles de cosas, pero esta es una de las cosas brutales con las cuales estamos ayudando a que muchísima gente genere ingresos de 2.000, de 5.000, de 10.000, tengo gente que genera 30.000, 50.000 al mes. O sea, esto es, obviamente ya es un proceso, no es algo que, como digo, de la noche a la mañana, pero sí me busqué hacer algo completamente diferente del mercado. Esto no es un curso, no es una formación, no es el típico, no sé, como la cosa de que la gente entra y sí, te enseñan a fondearte, pero pasas un año y no te fondeas con nada, sino que aquí tienes todo ya listo, un sistema llave en mano, lo aplicas, empiezas a obtener resultados y ya está. ¿Dónde te podemos seguir y dónde podemos saber más de ti? Pues de momento me pueden seguir en Instagram y si a ti te gustaría lograr una nueva fuente de ingreso estable, predecible y escalable y comenzar a gestionar capital de forma profesional, simplemente en el Instagram me mandas un mensajito y nos escribes y ahí alguien del equipo te va a decir cómo, o sea, te van a hacer algunas preguntas, ver si realmente en qué etapa estás, si realmente esto puede llegar a ser para ti, porque no trabajamos con todo el mundo, y de ser así se te agenda una entrevista y bueno, tienes la posibilidad ya dentro de esa entrevista de ver si realmente esto puede ser para ti. Qué bueno, Jeff. Me ha encantado esta charla, la verdad que me quedaría mucho más tiempo. Siempre hago una última pregunta, que es, si tuvieses, con todo este tiempo, todo este trayecto, subidas, bajadas, éxitos, fracasos, si tuvieses que decir en una sola frase todo lo que has aprendido, una sola frase que pudieses dejar de legado al mundo, ¿cuál sería? Ríndete, o sea, entrégate al poder divino, entrégate al poder de Dios. Deja de querer controlarlo todo, deja de querer tener la razón, déjate guiar. Llénate de eterna humildad y entrégate a lo que eres internamente. Esto no va de religión, insisto, esto no va nada de afuera, no va de ir a un templo, va de cerrar tus ojos y entregarte. Tener esas conversaciones contigo de manera tan profunda que digas,
Dios guía mi vida o como le digas, universo, energías, quiero que guíes mi vida. Estoy cansado de luchar, estoy cansado ya de hacerlo por mi cuenta, quiero ayuda y acepta la ayuda. Entonces cuando pasa eso empiezas a abrirte cosas, a llegar personas, oportunidades, o sea, muchas cosas empiezan a cambiar. Porque dices, pero ¿por qué mi tía que estaba peleada conmigo me llamó de pronto? Ni idea, ¿sabes? ¿Por qué mi expareja que no sé qué me mandó un mensaje de que me quería pedir perdón porque tal? No, ni idea. ¿Por qué mi ex jefe que me pagaba una buena pasta y que me despidió ahora me llama para querer otra vez trabajar conmigo? No, ni idea. ¿Por qué estos clientes que estaban no sé qué y me volvieron a llamar después de 15 días que me habían dicho que no y ahora sí quieren trabajar conmigo? Ah, no, ni idea. ¿Se entiende? ¿Por qué mis inversiones que antes no funcionaban ahora están empezando a funcionar? Ah, no, ni idea. ¿Por qué mi pareja que era tan molesta conmigo y que me jodía tanto ahora se comporta mucho más amorosa conmigo? Todo esto es consecuencia de ese acto de amor y de entrega que tú haces contigo. Es el mejor regalo que te puedes dar y no cuesta nada. Jeff, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un placer, Jorge. Gracias. Un placer. Bueno, familia, ya lo habéis visto, un capítulo impresionante con muchos tips y recordar, si queréis saber mucho más, ya sabes, suscríbete, no te pierdas porque vamos a estar compartiendo contigo muchísimo valor y bueno, pues no te pierdas el próximo capítulo y un placer haber estado con vosotros. Un abrazo, familia, os quiero.